Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela. Si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno, comencemos. Capítulo 261. El viaje sin fin. Constantemente. Poco a poco, Oboro se fue entumeciendo. Al menos en el mundo humano, todavía tiene un reloj biológico. Pero en el continente oscuro, ha perdido por completo su planificación del tiempo. Simplemente descansa cuando está cansado y busca presas cuando tiene hambre. Los peligros desconocidos que me preocupaban cuando llegué por primera vez al continente oscuro ahora se han convertido en algo a lo que estoy bastante acostumbrado. Otro cambio es que, los peligros que encuentra se vuelven menos frecuentes. Cada vez que se aventura en una nueva zona, cada vez que entra en una comida desconocida, tanto la cadena alimentaria como el entorno ecológico provocarán que diversas formas de vida huyan en masa. El número de criaturas que se atreven a atacarlo también está disminuyendo gradualmente. No sé cuándo empezó, quizá un día, pero Oboro de repente se dio cuenta. Este continente era seguro para él. Ya había llegado al centro del mapa, debajo del árbol gigante cuya copa oscurecía todo el cielo. Sin embargo, la puerta nunca fue encontrada. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Un día, Oboro se paró debajo del árbol, mirándolo y murmurando para sí mismo. Este árbol gigante era su primer destino, según el mapa, ya que tenía la intención de aventurarse más profundamente en el continente oscuro. A juzgar por la imagen, no parece estar lejos. Pero el tiempo real necesario para viajar fue inesperadamente largo. Al principio fue lento, pero a medida que su fuerza aumentó, su velocidad comenzó a aumentar. Aún así, el tiempo, todavía es imposible de calcular con precisión. En mi visión borrosa, este árbol no es un árbol. Era como un muro enorme e imponente que bloqueaba el camino y se extendía de este a oeste sin un final a la vista. En cuanto al cielo, era tan negro como la tinta. No sé cuándo empezó, pero el cielo solo tiene dos colores: negro y rojo. Ahora solo queda el color negro. El cuerpo de Oboro ahora ha evolucionado hasta el punto en que no puede hablar, por lo que puede ver todo en la oscuridad solo con su vista. ¿10 años, 20 años, o 30 años? La boca de Oboro se abrió ligeramente. Sacó un paquete arrugado de cigarrillos de su bolsillo. Solo queda uno dentro. Sacó un cigarrillo, se lo puso en la boca y el tabaco se quemó espontáneamente sin llama. Mi velocidad debería ser mucho mayor que la de Astrex, probablemente tardó más que yo. Impresionante. Oboro exhaló una nube de humo. Dio una calada y volvió a meter el paquete vacío sin tirarlo. A pesar de su fuerza de voluntad, sintió un ligero tormento. Sin olvidar East Fortune. Ah, cierto, sistema. Después de dar unas cuantas bocanadas a su cigarrillo, Lon de repente recordó algo. Abra el panel del sistema. Hacía mucho tiempo que no abría el sistema. Debido a que su edad parece estar congelada, en parte debido a su esperanza de vida, no se puede determinar de acuerdo con la edad humana. En primer lugar, desde la perspectiva del destino, y en segundo lugar, dado que ahora se ha integrado al continente oscuro, los años humanos ya no le son aplicables. No recuerdo exactamente cuándo fue la última vez que abrí el sistema. La mayor parte del panel permanece sin cambios. Las únicas diferencias están en los atributos generales, el nivel de combate, la posición en la cadena alimentaria y la puntuación ecológica. Rango de combate. Forma de vida y conciencia de nivel S+ del continente oscuro, especie basada en reglas. Calificación general de atributos. Nivel monarca. Posición en la cadena alimentaria. Aguas arriba. Puntuación ecológica. 100. Ya son 100 puntos. Lon lo miró, su tono carecía de alegría. Una puntuación ecológica de 100 significa que se ha convertido en miembro de pleno derecho del continente oscuro. Pero el poder, ya no le trae ninguna satisfacción. Él simplemente cazaba instintivamente, mataba, porque si no matas a tu presa te matará a ti. Aunque pocas criaturas se atreven a atacarlo ahora, todavía las hay. Parecía haber sido asimilado por las reglas del continente oscuro, volviéndose igual que las otras especies que vivían allí. En cuanto a la posición de uno en la cadena alimentaria, que refleja directamente la fuerza, cuanto más refinado sea el control sobre la energía y más profunda la comprensión, mayor será la posición de uno, muy similar a cuando uno transmigró por primera vez a este mundo. En aquel entonces, en el mundo, exploraba las habilidades Nen. Tras dominar el poder de las reglas, su manipulación de cosas como la energía vital se había vuelto increíblemente fácil.
Él, hacía tiempo que había roto el marco de la capacidad. Las limitaciones de los 6 sistemas principales. Ya sea un tipo de transformación, un tipo de mejora o un tipo especial, lo que sea que Oboro quiera, puede obtenerlo usando energía. Pero su alma, sigue siendo su carta de triunfo. Se ha convertido en una habilidad similar a un talento de especie. No se encontró la puerta. Oboro tampoco logró encontrar ese poder que pudiera trascender las dimensiones. Ahora comprende vagamente cómo atravesar las dimensiones, es simple. Confiar en el poder de las reglas, solo estando en la cima del mundo entero, la energía simplemente abre el espacio y el tiempo. Es así de simple. La dificultad radica en poseer las reglas para romper la barrera espacio-temporal de un mundo. La fuente de energía necesaria es inimaginablemente enorme. Al menos, en opinión de Oboro, era demasiado onírico. Él no puede hacerlo. Sin embargo, el hecho de que él no pueda hacerlo no significa que los monstruos que han vivido en el continente oscuro durante mucho tiempo no puedan hacerlo. Por ejemplo, una criatura o poder más aterrador que el rey demonio. A lo largo de los años, Oboro fue testigo de las 5 grandes calamidades del mundo humano y también encontró las 5 grandes esperanzas, por ejemplo, la bestia reproductora de humanos Pap, el arma vegetal lingote de oro y plata, la serpiente de 2 colas Elbella, etc., que aparecieron durante el desastre, pero la forma de vida gaseosa y no estaba en las sombras. Visto en este lado del continente negro. Para decirlo sin rodeos, estos llamados desastres son simplemente formas de vida que desafían el sentido común humano, cazando, sobreviviendo y evolucionando de maneras que son incomprensibles para los humanos. Las hierbas que curan todas las dolencias, el arroz de la longevidad, la piedra no tripulada generadora de poder, el agua de las 3 fuentes y las plantas alquímicas, estas cosas en realidad no son tan valiosas, porque el propio Oboro, la mejora de la dimensión de su vida hizo que sus esperanzas de vainilla y arroz no tripulado fueran inútiles y casi ineficaces. Estas cosas están en todas partes en el continente oscuro, su utilidad y valor solo se resaltan porque los humanos son muy débiles. Para muchas criaturas del continente oscuro, tiene poco efecto. En última instancia, la magnitud del valor depende de la diferencia de energía entre las 2 partes. Oboro incluso había visto tesoros mucho más maravillosos que las 5 esperanzas. Las personas viven en entornos diferentes, por lo que realmente no pueden relacionarse entre sí. Chapoteo, en ese momento, un sonido vino desde detrás de Oboro y el suelo tembló ligeramente. Al darme la vuelta, vi un grupo de rocas enormes y móviles, unas 20 o 30, todas exactamente iguales a piedras normales, con bordes irregulares y formas extrañas. Curiosamente, tienen las manos y los pies cubiertos de pelo grueso, y sus extremidades no se diferencian en nada de las de los simios. Aparecieron grietas en la superficie de la piedra, y cuando se abrió, reveló un enorme globo ocular redondo. No tienen boca, pero utilizan los crujidos que producen al golpear sus cuerpos para transmitir un mensaje. Parece ser un lenguaje exclusivo de ellos. Está claro que Oboro conoce este grupo de especies. Vamos. Le echó una mirada. La colilla del cigarrillo que tenía en la punta del dedo ya se había convertido en cenizas. Oboro apareció instantáneamente en el centro de la formación rocosa y se llevó a las criaturas. En el continente oscuro, no todas las criaturas luchan y cazan. Algunas especies son relativamente amigables, impulsadas por sus genes e instintos innatos, y son minoría. Lo más importante es que necesitamos poder comunicarnos e intercambiar ideas. Tiene un lado sabio. Oboro ha estado con estas piedras durante mucho tiempo, son las únicas que Oboro encontró fuera de las puertas del continente oscuro, y realmente poseen un cierto significado. Formas de vida inteligentes. Incluso si son solo seres inteligentes de bajo nivel. Las piedras se aferraron a él solo para sobrevivir. El viaje continúa y capítulo 262. ¿Te asusto? ¿Por qué él puede entrar y yo no puedo ir? He pensado mucho en una pregunta. Lideró a un grupo de extrañas e inteligentes criaturas que vagaban sin rumbo por el oscuro continente. Las criaturas que ahora lo siguen ya no son las piedras de antaño, sino una especie diferente. Un grupo de especies influenciadas por él, infectadas y evolucionadas por el poder espiritual que exuda. Al igual que el esqueleto vestido de negro encontrado en la ciudad dentro de la casa, todos se han convertido en seres no muertos, sus cuerpos físicos muertos, pero sus almas aún vivas. Se ha conservado en el mundo. Debido a la constante absorción de almas, el cuerpo físico de Oboro se había vuelto increíblemente poderoso, incluso con las mejoras de la armadura y el poder mágico. Esto provoca algunos cambios en el cuerpo, aunque muy lentamente.
Sin embargo, debido a la acumulación durante un largo periodo, la amplificación que produce una sola alma no es tan significativa. Esto es importante. Su posición en la cadena alimentaria ha pasado de arriba a arriba, y luego de arriba a rey. La evaluación general de los atributos también ha cambiado del monarca al gobernante. Sin embargo, nunca encontró la puerta. Su poderoso físico resultaba en una energía vital increíblemente abundante, y la niebla negra que emitía podía cubrir un área inimaginable. Oboro se ha convertido ahora en una máquina de movimiento perpetuo que evoluciona automáticamente sin necesidad de pensar. Dondequiera que iba, el área quedaba envuelta y sumergida en una niebla negra, y todas las criaturas con cualidades similares al alma dentro de ella, sin importar, todos los seres vivos, grandes y pequeños, o incluso las especies extrañas y basadas en reglas, morirán en silencio. Las almas caídas serán absorbidas automáticamente, sin que él tenga que realizar ninguna acción. Su energía es absorbida pasivamente de todo. Algunas especies se extinguirán, mientras que otras evolucionarán, lo cual es una de las características de las criaturas del continente oscuro. Sus genes son poderosos. Incluso las almas podían fusionarse. La diferencia esta vez fue que la persona sembrada fue el propio Oboro, se convirtió en algo parecido a la reina hormiga quimera del mundo humano. Su existencia es como devorar carne y sangre humana, seleccionar genes y crear especies. Es una forma disfrazada de reproducción. Incluso se ha extendido a algunos grupos de criaturas del continente oscuro. Existe un humano aterrador que acompaña a la noche eterna, descendiendo sobre cada rincón del continente oscuro en cualquier momento. Y cuando aparece, el cielo y la tierra, se volverá completamente oscuro y el mar de almas se transformará en un puente hacia el infierno, llevándolos a un nuevo mundo. Oboro percibió todos estos mensajes y sentimientos desde las almas de varias formas de vida. Auge. De repente, un rayo, lo suficientemente poderoso como para destruir una ciudad, descendió del cielo negro y rojo. El enorme rayo también era de color carmesí. Curiosamente, no desapareció tras impactar, sino que conectó el cielo y la tierra, creando un efecto similar a una cascada. La misma fuente de energía fluida parecía fija en el aire. Entonces, innumerables aves y bestias extrañas se acercaron, algunas aves grandes remontando el vuelo. En realidad, se paró sobre los rayos, picoteándolos como si se alimentara de ellos. También había algunas formas de vida de gran tamaño en el suelo absorbiendo los rayos. Este rayo es una forma de energía. Que uno pueda absorberlo y transformarlo o no depende de la fuerza de su energía vital individual. Oboro ahora está bastante segura de que está en el continente oscuro. En las zonas del interior, cuanto más lejos viajes y más tiempo te quedes, más naturaleza verás y todo tipo de vistas asombrosas se volverán algo común. Su llegada provocó que las criaturas que se estaban alimentando se dispersaran y huyeran como pájaros asustados. Todo el horizonte estaba oscurecido por una niebla continua y fantasmal. La escena era horrorosa. Fortuna del Este. Un murmullo débil y murmurado. Al principio, pensó que no podía encontrar la puerta porque su ruta o ubicación eran diferentes a las de los demás, pero ahora se dio cuenta de que no era así. La puerta donde se encontraba el guardián, o mejor dicho, la muralla que custodiaba, conducía a un territorio lleno de, una región de formas de vida altamente inteligentes. El ecosistema y la cadena alimentaria en su interior son los mismos que Oboro había explorado anteriormente, con los humanos en el nivel más bajo, un crisol de genes. Sin embargo, su lugar en el continente oscuro es como el de una ciudad en el mundo humano. No tenía idea de cuánto tiempo había viajado, pero estaba seguro de que había excedido la distancia que Astfrex se había aventurado, provocada por un inmenso poder. Eso es velocidad. Aunque el continente oscuro es vasto e ilimitado, ahora es esencialmente invencible y puede recorrer la distancia únicamente mediante su fuerza física. Recorrieron distancias inimaginables durante la noche y, aún así, después de caminar tanto tiempo, todavía no habían encontrado la puerta. Lon ya se había dado cuenta de que si quería seguir conquistando y alcanzar su objetivo, necesitaba entrar en la ciudad. Ya no podemos vagar por el desierto. Necesita encontrar el territorio del Rey Demonio, es decir, la ciudad del Rey Demonio, y los territorios de otras formas de vida superiores. Pero no pasó nada de ello. Oboro confirmó que los Eastfreaks ya habían entrado en la ciudad y una ciudad aquí podría ser tan grande como un mundo humano entero, pero no se nota en el continente oscuro. Es solo una región, el tamaño del disco depende del poder del gobernante. Oboro también estaba considerando una ruta diferente.
regresar al borde de la costa para encontrar a Netero y Yander. Vamos a probar esa ruta. Sin embargo, esta idea ahora ha sido abandonada. No podía encontrar la puerta, no por la ruta, sino porque alguien no quería que entrara en la ciudad. Lo excluyeron. En cuanto al mundo humano, ya desapareció hace mucho tiempo, su poder actual, incluso si solo se manifestara en la tierra humana, podría matar instintivamente toda vida en el mundo humano con su presión que sacude el alma. Muerte. Las diferencias en sus propios niveles de energía son demasiado grandes. Después de pensarlo, Lon se detuvo. Con un pensamiento, una vasta niebla del alma, como un océano embravecido, convergió desde todas las direcciones, para luego retroceder al cuerpo solo después de un largo rato. Adentro. Al observar más de cerca, vio que en la vasta tierra, muchas cosas que se habían transformado en formas de vida anímica se estaban acercando a él. Estas formas de vida se convertirán en otro animal o planta rebosante de poder extraño en el continente oscuro, desarrollando así una nueva cadena alimentaria. Con el medio ambiente y la ecología. Desde su integración inicial en la cadena alimentaria, su posterior alteración y hasta su creación actual, que le ha permitido forjar nuevos genes por sí solo y Oboro no estaba infectado. Se ha convertido en una fuente de infección. Retiró la mirada, levantó lentamente la cabeza y miró el cielo oscuro y profundo, que parecía un abismo. Y aún quedaba ese relámpago persistente. En realidad, era una escalera que conducía al cielo. En lo más alto del rayo, había una masa de tierra suspendida, extremadamente grande. Ese lugar, es una ciudad, y también la ubicación de la puerta. Sin embargo, Oboro sabía muy bien que si se acercaba, tanto la puerta como la ciudad desaparecerían. Porque no era la primera vez que percibía una oportunidad. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Décadas? ¿Siglos? Los ojos de Lon estaban algo aturdidos. Llevaba en la mano un diario. Era el diario que le había dado Gevich, en el que se registraban sus experiencias iniciales cuando llegaron por primera vez al continente oscuro, incluyendo algunos pensamientos de Gevich. Al principio, cuando Oboro se aburría o se sentía solo, lo sacaba para mirarlo, pero después, ya no le gustaba, como si se hubiera convertido en un hábito, y simplemente lo hojeaba y leía instintivamente. Porque tenía el presentimiento de que si tiraba ese diario, también perdería algo. Por eso siempre lo he llevado conmigo. Ignorando al ejército de almas que lo había seguido, Oboro continuó su camino. Es como un robot que ejecuta algún tipo de orden. Pero esta vez las cosas son diferentes a antes. Un punto negro descendió del cielo y apareció ante nuestra vista. Al observarlo más de cerca, se vio que era una enorme bola carnosa con alas, sin manos ni pies y con todo su cuerpo completamente desnudo. Rey Supremo, es un honor conocerlo. Después de aterrizar, la bola de carne dobló sus alas, parpadeó y se inclinó hacia adelante como si hiciera una reverencia en señal de saludo. Una guía. Lon comprendió instantáneamente la identidad de la otra parte. Era completamente diferente del guía que él conocía, que fue convocado por otro guardián. Ese guía era un humano sin cabeza. ¿No te vas?, dijo en voz baja. Quería pedir a la otra parte, y al maestro detrás de ellos, que no usaran algún tipo de energía o regla para excluirlos o mantenerlos alejados de sí mismos. Su llegada nos ha alarmado, sin embargo, mi amo no desea contrariarlos, me envió para informarles que si desean, crea tu propio territorio en el continente oscuro y te ayudará. Es una albóndiga, dijo la bola de carne. Has dividido la mayoría de los genes avanzados de la evolución humana, ¿estarías dispuesto a compartir algunos conmigo? Sus cejas estaban bajas y su voz era fría. La albóndiga perdió su voz. ¿Es el rey demonio? Lon hizo otra pregunta. Y sí, la bola de carne respondió. Tal como lo esperaba, y Lon sabía que había muchas formas de vida tan poderosas como el rey demonio en el continente oscuro, y algunas eran incluso más fuertes que él. Los reyes demonio han existido en el continente oscuro durante mucho tiempo, y deben tener sus propios círculos sociales, por lo tanto, su llegada y partida, ahora, es fácil transmitir el mensaje a través de la boca del rey demonio. La razón por la que me rechazaron fue simple. Miedo. Aquellos gobernantes le tenían miedo a él, un humano que llegó a este continente desde una isla en el lago. Desde esta perspectiva, aunque el rey demonio es realmente aterrador y posee una comprensión extremadamente profunda de la manipulación de la energía, no puede compararse con Oboro. El rey demonio puede controlar las almas, pero no puede absorberlas. Esto es similar a las habilidades Nen. El rey demonio posee un profundo conocimiento y dominio de las habilidades Nen.
Su nivel y técnicas Nen también ha alcanzado la cima de su habilidad, pero su habilidad Nen es débil. Si esto ocurriera en el continente oscuro, se consideraría falta de talento. Pero Oboro es diferente, puede absorber y crecer infinitamente sin ningún obstáculo. El rey demonio solo echó un vistazo al interior de su alma antes de confirmar el peligro que representaba Oboro. También puedes ver su deseo de conquistar. Sin embargo, y en ese momento, Oboro no era muy fuerte y había una probabilidad muy alta de que pereciera en la naturaleza. Además, los dos no eran enemigos y el rey demonio parecía tomarlo a la ligera. Pero debe estar observándome de alguna manera, de lo contrario no estaría transmitiendo mi mensaje a otros gobernantes. Si bien Oboro había crecido hasta su nivel actual, estaba bastante seguro de que en este continente, había muchos más seres más fuertes que él e incluso el rey demonio. Todavía está lejos de la cima. Aún así, fue suficiente para asustar algunas formas de vida comparables al rey demonio. Después de determinar la debilidad del rey demonio a través de su conversación con la bola de carne, Oboro incluso sintió que si encontraba al rey demonio ahora, podría comérselo. Perder. Tener la capacidad de crear una raza propia es una especie de cualificación. Lon miró hacia atrás, con una mirada de complicidad en el rostro, a la entidad espiritual que se inclinaba hacia él. Pensar. Además de su alma, también posee un control extremadamente profundo sobre el poder de las reglas, pero aún no lo ha aplicado a su objetivo para construir un marco. Entonces, ellos también pueden tener miedo. De repente Oboro habló. La decepción era palpable en su voz. Es como si siempre hubieras estado esperando pelear contra cierto oponente fuerte, pero de repente un día, antes incluso de subir al ring, ese oponente te ofrece en privado, o bien pidieron la paz o reconocieron la derrota. Esto es, más que una pequeña decepción. Tengo poco interés en los débiles. La mirada de Lon pasó por encima de la bola de carne y se dirigió directamente al cielo. Mientras sus labios se movían, una oleada de voluntad espiritual, como una espada afilada y enorme, se disparó directamente hacia los cielos. Incluso el relámpago carmesí se hizo añicos, convirtiéndose en innumerables hebras de electricidad que se disiparon en la nada. Estrictamente hablando, no eres un ser humano real, no perteneces a este mundo. Eres un producto de otra dimensión. Los humanos reales no pueden hacer eso. A tu nivel, a la isla en el lago, no eres diferente de nosotros. Todos somos desconocidos. Si no fuera por esto, ni siquiera tendrías la oportunidad de poner un pie en esta tierra. Un momento después, una ola mental masiva descendió del cielo en respuesta. Oh. Lon sonrió. Capítulo 263. La fe antigua. Si Oboro quiere conquistar el continente oscuro, inevitablemente se enfrentará a todos los seres extraordinarios. Él quiere estar en lo más alto. Esta es su ambición y su deseo. El rey demonio lo sintió desde su alma y lo confirmó a partir de sus experiencias pasadas en el mundo humano. ¿Tienes miedo de mí? Mientras Lon hablaba, una aterradora niebla negra de energía del alma se extendió desde él como un tsunami, alcanzando los cielos y la tierra. El guía, que estaba parado justo a su lado, fue instantáneamente golpeado por la presión del alma, sus ojos perdieron la luz y se desplomó en el suelo. La interminable niebla negra se extendió salvajemente como un virus, y dondequiera que pasaba, las criaturas del alma transformadas parecían estar inyectadas con adrenalina. Dejó escapar un rugido largo y resonante. Además, mientras la niebla negra se extendía por la vasta tierra, innumerables espíritus absorbidos por Oboro aparecieron uno por uno, transformándose en un ejército masivo. Entre ellos se encontraban espíritus que absorbió del mundo humano, liderados por Meruem Minetero, así como muchos otros que habían perecido en sus manos a lo largo de los años. Formas de vida, todo tipo de criaturas extrañas, volando por el cielo, corriendo por el suelo, desde una gran altitud, toda la superficie de la Tierra ha sido ocupada por estas formas de vida con alma. Se extiende hasta donde alcanza la vista. Como un mar de muertos. Y Oboro estaba rodeado de gente en el mismo centro. Nuestra decisión de aceptarte y permitirte construir tu propia casa en este terreno ya es nuestro resultado final. Arriba, aquello quedó completamente quieto. En realidad, el cuerpo de Oboro sufrió una transformación, con el fuego del alma furioso quemando su carne y sangre, revelando la apariencia de Tresh. Sostenía la cadena de la lámpara de Rig en una mano y con la otra sujetaba la hoja del hacha en el extremo de la linterna. Ahora que sabes que puedo evolucionar indefinidamente, no me dejarás con vida en el continente oscuro, y no puedes darme suficiente tiempo, así que, ¿intentas engañarme? ¿Es eso?
Retrasar, esperar a que lleguen los verdaderos gobernantes tras bambalinas y me juzguen. Lon giró suavemente la cadena y dijo con calma. Los humanos, somos de hecho una especie aburrida e inferior. A medida que aumentaba la voluntad de negociar, truenos y relámpagos rugieron en el cielo. Uno tras otro, rayos rojos y negros descendieron sobre la tierra, pareciendo casi tangibles, y no desaparecieron en un instante. Inmediatamente después, una gigantesca cabeza de serpiente apareció débilmente en el cielo, junto con un par de ojos tan grandes como el sol y la luna, irradiando un brillo asesino. Una figura descendió gradualmente del rayo más grande y masivo. Era una forma de vida que se parecía a un monstruo semihumano. A primera vista, no parecen diferentes de los humanos, excepto que la parte inferior de su cuerpo tiene piernas y pies humanos, pero la parte superior del cuerpo carece de cuello y cabeza. Entonces brotaron 8 cuerpos de serpiente, y las 8 cabezas de serpiente eran rostros humanos, cada uno de los cuales sostenía un arma. Una espada corta y una lanza. Parece que tu evolución a este nivel también se debe a los genes humanos, tu inteligencia también se debe a los humanos. Aunque la verdadera forma de Oboro y la del otro todavía estaban extremadamente lejos, uno en el cielo y el otro en el suelo, sus miradas aún podían estar claramente fijadas. Decidieron estar juntos. El único valor de la humanidad era proporcionar los nutrientes necesarios para la evolución, pero ahora ya no sirven. El hombre serpiente dijo con frialdad, mientras sacaba la lengua bífida repetidamente. Basta de charla, o me comes o serás comido por mí. Lon levantó una sonrisa sedienta de sangre. Había esperado tanto tiempo, y finalmente, había conocido a uno de los verdaderos gobernantes de esta tierra. Un pez que se escabulló por la grieta espacio-temporal, no perteneces aquí, y ni siquiera has comprendido tus propias habilidades, hemos vivido en este continente durante mucho tiempo. El orden evolutivo es algo inquebrantable. Tus deseos manifiestos ya han presagiado tu destino. Antes de que las palabras terminaran, Lon ya había tomado la iniciativa. Innumerables espíritus se dispararon como langostas, volando hacia el hombre serpiente que estaba parado sobre el rayo. Auge. Casi simultáneamente, un mar embravecido de truenos surgió y se agitó entre el cielo y la tierra, aniquilando todas las almas. Sin embargo, estos espíritus, que se transformaron en energía del alma, no se disiparon completamente sino que se reformaron rápidamente, manteniendo su ofensiva. Se imponen reglas y se emplea la gamificación. Lon miró fijamente al hombre serpiente en el mar cegador de luz, su energía expandida infundida con el poder de las reglas, intentando alterar este espacio y transformar el campo de batalla en un campo de batalla de energía. Sus diversas formas cambian. Su visión espiritual le permite ver a través de las debilidades físicas del agente serpiente, lo que le permite asestar golpes precisos y críticos, al tiempo que le otorga un rango de ataque más allá de lo normal, y las reglas que mejor se adaptan a los elementos siguen siendo las de los juegos. La sentencia del reglamento falló. Sin embargo, Oboro no tuvo éxito, ya que su enemigo también poseía un poder regido por reglas y podía enfrentarse a él. Para que el poder de las reglas surta efecto, deben cumplirse ciertos requisitos previos, y estos requisitos previos deben cumplirse antes de que las reglas puedan surtir efecto. De lo contrario, es solo una forma simple de energía. En pocas palabras, si quieres aplicar el poder de las reglas en un combate real, ambos bandos deben disfrazarse y preparar trampas con antelación, esperando que el otro bando caiga en ellas. Para participar en el mismo. Luego se imponen varias restricciones. Si no se pueden implementar reglas poderosas, entonces, solo podemos buscar cambios en reglas menores y en los detalles. Por ejemplo, gritar el nombre de la otra persona, o hacerle perder la concentración durante medio minuto, etc. Sin embargo, estos pequeños requisitos solo permiten la aplicación de ciertas reglas. Muy limitado. Su batalla con su oponente también fue una competición de ingenio y observación. No debes infectarte en ningún caso. Una vez restringido por reglas, uno estará en desventaja sin darse cuenta y enfrentará problemas importantes. Lon levantó las cadenas y los artefactos inmediatamente atravesaron el espacio, cayendo directamente desde arriba de la cabeza del hombre serpiente, enroscándose y atando al objetivo. Ha ido evolucionando y sus habilidades han ido mejorando constantemente, no solo las de Thresh, sino también las de Senna y Echo. Esta técnica, que trasciende las limitaciones espaciales, evolucionó y se desarrolló a partir de ataques con un rango de ataque más amplio. Hacer clic. Al instante siguiente, las diversas cabezas del hombre serpiente se clavaron en las cadenas.
Parecía poder acceder a los artefactos en su forma de alma. Sus afilados colmillos, solo provocó que las cadenas se rompieran y el veneno derritió el largo candado. Los relámpagos furiosos continuaron barriendo en todas direcciones y los fantasmas densamente agrupados no pudieron acercarse al hombre serpiente en absoluto. Las 8 cabezas del hombre serpiente se agrandaron repentinamente, expulsando densos chorros de veneno al cielo. El veneno mortal, arrastrado por el vendaval, comenzó a extenderse por el campo de batalla, y más allá, al poco tiempo empezó un aguacero torrencial y toda esa agua de lluvia se formó a partir de su veneno. La cabeza de la serpiente sacó rítmicamente su lengua, produciendo un sonido plateado que resonó por toda la tierra. Todos los seres vivos que oyeron el sonido, incluidas las plantas, se marchitaron y murieron instantáneamente. El ejército de almas de Lon también se derrumbaba gradualmente, y la energía que desató fue incluso difícil de controlar por un tiempo debido a la interferencia de esta onda de sonido. El rayo y el sonido son 2 poderes elementales extraordinarios, y el veneno es un talento innato, como era de esperar. Quienes pueden convertirse en gobernantes no son seres comunes. Como en el mundo. Mientras Oboro hablaba, agitaba suavemente la linterna en su mano, moviéndola de izquierda a derecha como las manecillas de un reloj. Poco a poco, el paso del tiempo en todo el campo de batalla se ralentizó. Finalmente, se detuvo y quedó congelado en el tiempo. Incluso el hombre serpiente mantuvo una postura y expresión rígidas. El dominio del tiempo no es una cuestión de reglas, sino de habilidad. Esto también se deriva del desarrollo y formación de las habilidades de Echo. Lon desapareció repentinamente de su lugar y apareció frente al hombre serpiente en el centro del rayo. Sus ojos estaban helados mientras bajaba la hoja del hacha hacia la cabeza del hombre. Estallido. Sorprendentemente, el hombre serpiente, que había quedado congelado en el tiempo, de repente levantó su espada corta y paró el golpe fatal, revelando los globos oculares de sus 8 cabezas de serpiente. A medida que giraba, sus extremidades parecieron recuperar lentamente su movilidad. Todas las habilidades se transforman a partir de la energía y residen aguas abajo del poder de las reglas. La presencia de energía implica la existencia de antagonismo. No es una fuerza absoluta. Ya sea Oboro o el hombre serpiente, una vez que llegan a esta etapa de evolución, en realidad es una competencia de esencia, que ya no gira en torno a la forma. Veamos qué energía vital es más fuerte. Con su movimiento asesino bloqueado, Oboro de repente abrió la boca y una bola de fuego del alma furiosa voló hacia el hombre serpiente, estallando en llamas. ¡Ah! El hombre serpiente dejó escapar un aullido doloroso. Oboro también fue mordido en el hombro por la cabeza de una serpiente. El cuerpo del hombre serpiente de repente se retorció y se hinchó, elevándose con el viento y comenzó a crecer. Se transformó en una criatura colosal situada entre el cielo y la tierra, con 8 cabezas y una cola, abandonando su forma humana, y esta habilidad la poseen muchas bestias y criaturas mágicas. Todo puede hacer eso. El físico de Oboro también crecía, y el cuerpo de Tresh se formó a partir de energía psíquica. Si Menchi y los demás aún estuvieran vivos, probablemente no lo creerían, porque incluso las 100 formas de canon de Netero, en ese momento, parecían tan pequeñas como hormigas ante Oboro y el hombre serpiente. Al momento siguiente, la tierra tembló violentamente. 2 seres colosales, parecidos a dioses, comenzaron su batalla más primaria. En un instante, el mundo se convirtió en caos y se levantó un viento feroz. El cielo estaba lleno de almas errantes y retumbaban truenos y relámpagos. Y, después de un tiempo desconocido, el espacio ruidoso y ruinoso, que parecía el fin del mundo, finalmente volvió a la calma. Tresh, erguido e imponente, pisó el cadáver de la serpiente caída y dejó escapar un rugido conmovedor. El infinito poder del alma del hombre serpiente, como un río desbordado, surgió en el cuerpo de Oboro. El primero. Este será el preludio de su cacería de todos los gobernantes del continente oscuro. La figura de Tresh desapareció, revelando la verdadera forma de Oboro, la mitad de su cuerpo corroído por el veneno. Sus heridas no eran leves. Afortunadamente, el cuerpo almacena abundante vitalidad, lo que le permite recuperarse poco a poco, pero probablemente le llevará mucho tiempo. Mirando hacia el cielo, Lon se preparó para volar, saltar sobre la puerta y ver cómo era la ecología del territorio del pueblo serpiente. Pero antes de poder partir, pareció sentir algo. De repente, frunció el ceño. Mira detrás de ti. Zas. Una cosa llena de aterradoras fluctuaciones de energía se precipitó a una velocidad asombrosa. Cayeron en el campo de batalla desolado y devastado.
El recién llegado era del tamaño de un humano, pero estaba envuelto en una nube de niebla del alma. Lon entrecerró los ojos. El aura asesina que le había dado la masacre del hombre serpiente aún persistía. Su poderosa presión espiritual impactó de inmediato el cuerpo de la criatura, haciendo que sus alrededores, la niebla que rodeaba su alma se disipó instantáneamente, revelando su verdadera forma. Tiene 2 cuernos en la cabeza, una boca llena de dientes afilados, piel oscura, extremidades largas y varios adornos de metal en forma de anillo colgando de sus orejas. Rey demonio. El corazón de Lon se conmovió. En aquel entonces, en los recuerdos de los fragmentos del alma del esqueleto, ni siquiera podía vislumbrar la verdadera forma del rey demonio. Ahora, puede ver a través de ella fácilmente. Está hecho. Lon no tenía idea de cuántos reyes demonios existían en el continente oscuro, pero el que estaba frente a él era el que había visto antes, el que le había transmitido su mensaje. Él es quien manda. Estaba demasiado familiarizado con ese tipo de fluctuación del alma. La otra parte no acaba de llegar ahora. Siempre ha estado allí, solo que escondida lejos. Jejeje, humano, realmente lograste matar a Cambiugues. La voz del rey demonio era áspera, y su tono tenía una cualidad astuta y traicionera, completamente diferente de la impresión que le había dado a Oboro. Parece que en los recuerdos de su alma, el rey demonio alteró intencionalmente su comportamiento y aura para hechizarlo, haciéndolo más acorde con la comprensión humana de un demonio. Rey. Ahora bien, esta es su verdadera forma. Cambiugues, el nombre del hombre serpiente. Tener un nombre implica que la civilización y los orígenes formados por los humanos, o más bien seres inteligentes, en el continente oscuro son mucho más complejos de lo que se pensaba inicialmente. La aparición del rey demonio y su expresión le dejaron claro a Oboro en un instante. El hombre serpiente era simplemente un sacrificio utilizado para determinar su peligrosidad. Un ser humano primitivo altera el orden establecido del continente oscuro, un desafío para aquellos en el poder. Sin mencionar las formas de vida dominantes, incluso los seres superiores no lo permitirían. Lon aún no ha respondido. Un resplandor dorado apareció en el cielo. Una criatura con 3 pares de alas de color blanco puro descendió lentamente. Su aura era incomparablemente sagrada. Cada ala parecía una nube colgando del cielo, pero colgando en el centro del ala había un cuerpo humano cubierto de gusanos y carne, un humano, la cara está situada en el abdomen, no en el cuello. Lon lo miró brevemente y luego giró la cabeza nuevamente para mirar en otra dirección. Esta vez, era un oso gigante que se lanzaba desde el horizonte. Lo inusual era que su cuerpo no era de carne y hueso, sino que parecía un tipo de sustancia viscosa. Estas 3 criaturas representaban una amenaza para Oboro que no era menor que la del hombre serpiente. Son claramente todas formas de vida de nivel dominante. ¿Planean aprovecharse de mi lesión para atacarme cuando estoy vulnerable? Su rostro estaba inexpresivo. Como son seres inteligentes, entonces, es perfectamente normal que utilicen algunos trucos. Sin embargo, Oboro no tenía intención de huir. Simplemente había absorbido el alma de Cambius, pero estas 3 criaturas parecían no tener intención de luchar contra él. Bajo la mirada de Oboro, el rey demonio se arrodilló de repente, inclinándose en señal de sumisión. Él asintió. Incluso las criaturas angelicales plegaron sus alas. El oso gigante yacía postrado en el suelo. Las declaraciones de las 3 partes claramente no estaban dirigidas a ellas mismas. Los párpados de Lon se crisparon y volvió a mirar al cielo. Por encima del rey demonio, que está en el nivel dominador, ¿hay un dios? Sus pupilas se encogieron hasta el tamaño de agujeros de alfiler. La posición mostrada y determinada por el sistema en la cadena alimentaria ya proporciona alguna indicación. Además, algunas imágenes en los murales del pueblo de Botsuana, incluidos los libros del pueblo Kruta, representan diferentes regiones del continente oscuro. Las razas humanas que habitan esta tierra tienen la costumbre de adorar a una determinada deidad, y el hecho de que una criatura como el rey demonio pueda existir en el continente oscuro ya indica, pregunta. ¿Realmente existe tal cosa? Cuando vio el cielo, que siempre había sido tan oscuro como un abismo, ahora brillando con tonos negros y rojos como si el sol hubiera atravesado las nubes, Lon se conmovió profundamente. No le asombraba el concepto de dioses, sino más bien la energía vital que alimentaba el continente oscuro, incluida la alternancia de genes. La evolución puede llegar realmente al punto de crear dioses. Esta deidad definitivamente no es el tipo de ser supremo que conoció en su vida anterior o en esta vida como dios en el mundo humano.
Más bien, es simplemente a través de la caza, la lucha o incluso escalando desde lo más bajo de la cadena alimentaria, paso a paso, a lo largo del río interminable de la historia y el tiempo. Se convirtió en un dios en un solo paso. Evolucionaron hasta el nivel de dioses. Capítulo 264. Pedir un deseo. Oboro escuchó el susurro de las hojas. Comenzó suavemente, pero a medida que las ondas sonoras viajaban hacia abajo, se convirtieron en 1000 truenos continuos y crecientes. Pero yo solo oí hablar de ello. La fuente del sonido parecía provenir del cielo, de un lugar muy distante. Es ese árbol, y Lon recordó el árbol del mapa, que estaba en el centro de la tierra y tenía un dosel que bloqueaba el cielo. Había estado antes en el árbol, pero incluso con su percepción, no podía ver el tronco. Además, a Oboro le llevó una cantidad considerable de tiempo rodear ese árbol. Recuerdo que estaba acompañado por un grupo de seres inteligentes de bajo nivel que parecían piedras. Y ahora, esas criaturas están muertas y una vez que su poder alcanza cierto nivel, incluso el simple hecho de seguirlo se convierte en un lujo para las especies más débiles. El cielo que ve ahora puede no ser el cielo real. El firmamento que percibe puede ser simplemente la estratosfera, aproximadamente la altura del tronco de un árbol. Las estrellas ya no son visibles, en otras palabras, si el tronco solo es tan enorme, entonces la exuberante cubierta, una vez extendida, podría muy bien oscurecer todo. La Tierra en el mapa está cubierta, y aún más lejos y más amplia. Oboro ya no podía estar segura de dónde estaba en el mapa. Tal vez ya había salido del mapa, pero entonces escuchó un fuerte susurro de hojas. Esto indica que todavía se encuentra dentro del rango del hábitat de ese árbol. Al menos es el área que los árboles pueden alcanzar. La razón por la que el cielo aquí es oscuro y completamente negro, formando un ambiente y ecosistema único, se debe a este gran árbol. Parece ser la forma de vida más grande en un rincón de este oscuro continente. Pero Oboro no tenía ni idea de ello. Mientras miraba, ramas, tan gruesas como palos pero que ahora parecían notablemente delgadas, descendieron del cielo, extendiéndose y sosteniendo seres humanos. Son humanos reales. Su apariencia no tiene otras características genéticas, como bestialización o sustancias especiales, es exactamente igual a Oboro. Solo su largo cabello verde, con ramas que le perforaban la espalda como tubos intravenosos, estaba desnudo, solo cubierto de verde esmeralda, estaba envuelto en hojas de colores. En el momento en que Oboro vio a la otra parte, sintió su poder. Esa enorme fuerza vital hizo que él, que había evolucionado hasta el nivel de gobernante, se sintiera increíblemente pequeño. Él, es la manifestación de la voluntad de este árbol. Las raíces de este árbol están profundamente enterradas en el suelo de todo el continente, extendiéndose e irradiando por toda la región. Es inimaginable, y al mismo tiempo, la energía que absorbió, sutil e inconscientemente, es inconmensurable. Len entendió. Ya sea el rey demonio o Cambius, estos poderosos seres a nivel soberano que han creado sus propios territorios no son, al final, más que un grupo de criaturas que sobreviven en el vasto, especies bajo el árbol. Dependen del entorno creado por los grandes árboles para sobrevivir. Tras incontables años de viaje, nunca he logrado escapar del territorio de este árbol, y este tipo de árbol se encuentra por toda la oscuridad. Debe haber muchos más en el continente negro, así que, debe haber muchas más formas de vida capaces de evolucionar en dioses. Mis pensamientos estaban acelerados y mi mente daba vueltas. El continente oscuro era mucho más grande de lo que había imaginado, incluso desde el lado desde el que creía comprender toda la verdad, pensó que ya había entrado en el continente oscuro. La zona central, inesperadamente, después de dar vueltas, todavía está debajo de un árbol en la orilla. Los humanos, simplemente no pueden viajar por todo el continente oscuro. Un pensamiento apareció en la cabeza de Lon. Dado su modo actual de movimiento y habilidad, podría llevarle otros 100 años simplemente salir del área cubierta por el dosel extendido. En comparación con el mundo humano, el área que ocupa un solo árbol, este árbol es el dios que creó o construyó este pequeño pedazo de tierra. La verdad que él discernió se limitó a esta pequeña área. La verdadera naturaleza del continente oscuro, sus profundidades más internas, es algo que incluso el rey demonio, y mucho menos él y incluso el dios antes que él, probablemente no saben. Afecto. También son desconocidos. Esto es un poco desesperanzado, justo cuando crees que lo sabes todo y lo ves todo con claridad, de repente alguien te dice que todos tus esfuerzos y los resultados que has conseguido fueron en realidad es solo una gota en el océano.
Ese sentimiento, visitantes de otro mundo, una deidad humanoide con innumerables ramas adheridas a su espalda, aterrizó lentamente frente a Oboro y le habló en voz baja. No perteneces aquí, ni eres adecuado para estar aquí. Serás expulsado. Tu verdadero poder proviene de la omnisciencia y la omnipotencia en otro mundo, y de una comprensión y percepción completamente nueva de las cosas, pero tu omnisciencia, sí, pero solo en esa pequeña isla en el centro del lago y, por lo tanto, en el continente oscuro, este poder no puede beneficiarte. Lo desconocido significa que todo es posible, el pensamiento humano, tu pensamiento y el mío, no puede deducirlo ni especular sobre todo. Tu aparición no alteró las reglas del continente oscuro, sino solo mis reglas. En los ojos de Lon, los ojos de esta persona irradiaban una luz de sabiduría indescriptible. Sentí como si no tuviera secretos para él. Tú y me has estado observando. Lon sonrió. Desde el momento en que pisas tierra. Jeje, y el dios del árbol levantó las comisuras de sus labios. Un visitante de otro mundo, esta es la primera vez que veo uno, pero una existencia como la tuya no debería ser inusual en el continente oscuro. ¿Qué clase de mundo y energía se esconde en las profundidades del continente? No lo sé, pero creo que poderosas formas de vida son capaces de romper las limitaciones del espacio y el tiempo, incluso atravesando diferentes líneas temporales. Porque incluso la energía que se nutre y manifiesta en este rincón del continente ya ha alcanzado ese nivel, por no hablar de la que yace en su interior. En realidad, somos como los humanos de la isla del lago. En el continente oscuro, esta zona es equivalente a la isla del lago. En el mundo humano de la isla del lago, para nosotros, esta pequeña área podría ser la totalidad del continente oscuro pero en cuanto a nosotros, no tenemos idea de lo que realmente es el continente oscuro. Lon miró al rey demonio arrodillado en la distancia. Al igual que los usuarios de Nen de primer nivel en el mundo humano, el rey demonio puede haber intentado abandonar este entorno familiar y aventurarse más profundamente en el continente. Pero debió haber presentido algún peligro más aterrador o sentido alguna voluntad más trascendente, así que, regresó. Eso es maravilloso, Oboro dijo con alivio. Entonces, la situación de la humanidad en el continente podría no ser como pensaba, solo limitada al mundo que creaste. Un entorno de cadena ecológica. Hace mucho tiempo, en mis primeros momentos de consciencia, la humanidad ya existía, consumí los restos y la fuerza vital de los humanos, evolucionando así, una ideología en desarrollo. Emigraron aquí desde las profundidades del continente y estas personas no pueden representar a toda la humanidad, solo a una parte. Pero y su presencia ha nutrido esta tierra hasta cierto punto. Sin ellos, no tendríamos toda la sabiduría que vemos hoy. Todos los seres vivos, dentro de mí, dentro de ellos, son la continuación de la vida humana y de los genes. El espíritu del árbol explicó. Cuanto más profundo se va, más peligroso se vuelve, con formas de vida y energías inimaginables presentes. ¿Cómo podrían los humanos habitar un entorno así? Su resiliencia y grandeza no necesitan más explicación. Es una lástima que ya no puedas continuar, dijo el dios árbol, mirando a Oboro. Expulsión, murmuró largo rato. Para el dios árbol, sus habilidades son demasiado destructivas. Con un potencial ilimitado y su afán de conquista, si no se controla, incluso sin atacar a ninguna especie de la cadena alimentaria o incluso sin oponernos a él, incontables vidas perecerán antes de que abandone esta zona a largo plazo, porque Oboro necesita fortalecerse, y fortalecerse implica una gran cantidad de almas para reponer sus fuerzas. Por lo tanto, es imposible para Oboro ocultar sus habilidades y pasar con seguridad. Cuanto más profundo vaya, mayor será la crisis que enfrentará, debe crecer. El dios del árbol no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo Oboro destruía todo lo que le pertenecía. El territorio que ocupa y el entorno ecológico que ha creado también mantienen un cierto equilibrio. El mundo humano jamás podrá ser retornado. Dijo en voz baja. No tenía intención de luchar contra el dios árbol. Ante un enemigo invencible y sin posibilidad de victoria, actuar precipitadamente equivaldría a cortejar a la muerte. Es una broma aún más tonta. La voluntad suprema, de repente, dijo el dios del árbol. Lon se sobresaltó y de repente levantó la vista. Con una fuerte voluntad de ser autosuficiente, viniste a este mundo con una misión de conquista. ¿Quieres probarte a ti mismo, demostrar, el mundo al que perteneces trasciende todas las dimensiones? Pero las comodidades que te brinda tu mundo, tu omnisciencia y omnipotencia, solo se aplican a lo que comprendes. Desentrañar los misterios del universo, al menos en este mundo, no puedes hacerlo.
A menos que poseas un poder mucho mayor, medios mucho más trascendentes, y eso requiere que crezcas. Las palabras del dios árbol hicieron que las pupilas de Oboro se encogieran. Esta afirmación revela que la otra parte sabe que tiene un sistema. Estoy seguro de que, aunque no te expulsara y te dejara entrar, no sobrevivirías. Los nutrientes que necesitas para crecer, en esta etapa, son, aquí, en tu comprensión, eres como un usuario novato de NEN que ha pisado esta tierra. Los peligros potenciales simplemente no existen. Te dará tiempo y oportunidades para crecer. Eres un jugador novato de nivel 10 y te preparas para ir a un mapa de nivel 100 para ganar experiencia. Tengo miedo de morir en el momento que entre. Pero, ya no hay espacio en este mundo que pueda acomodarme. No puede regresar a la isla en el lago, y en cuanto a aquí, el dios del árbol tampoco puede retenerlo aquí. ¿No vas a comerme? Lon estaba muy tranquilo. No, hay una cierta posibilidad dentro de ti, y espero que algún día puedas explorar por completo todo el continente oscuro antes de regresar. Cuéntame todo lo que has visto y experimentado. El dios árbol levantó la vista. Desde la perspectiva del continente oscuro, el alcance de mi movimiento. Muy limitado, evolucionar hasta el punto en que esté calificado para aventurarme en el corazón del país es probablemente solo un sueño, pero mi energía vital es suficiente para sostenerme por mucho tiempo. Tardará mucho, así que, puedo esperarte. No estaría mal que me contaras todo lo que quiero saber. La voluntad suprema que persigues no se trata solo de demostrar tu propia fuerza, la fuerza se manifiesta de muchas maneras, y cumplir la propia voluntad es solo una de ellas. Tú, represente mundo, ese grupo y, a veces, no se trata solo de ti. Las palabras del dios del árbol sorprendieron a Oboro. Tuvo un impacto tremendo, dando una sensación de iluminación repentina. Si un día, cuando comprendas plenamente el significado del poder, tal vez puedas realmente convertirte en la voluntad suprema y regresará. Aquí nos hemos adentrado más en el continente. En el mito del árbol, después de pronunciar las palabras, las ramas en el aire se contrajeron y el cuerpo del árbol también se elevó lentamente en el aire. Solo te doy un año. Si no puedes irte en ese tiempo, tendré que esperar a la siguiente persona con esperanzas. El eco del dios del árbol resonó desde lo alto, y antes de que Lon pudiera ver, la otra parte desapareció en el cielo. Las tres criaturas dominantes también se dieron la vuelta y se marcharon rápidamente. Dejando este mundo, sus ojos borrosos parpadearon. El espíritu del árbol se comunicó con él y le reveló mucha información. Lo que había estado buscando un método para trascender dimensiones era algo que ni siquiera el rey demonio ni el dios árbol podían lograr. Pero Oboro sí podía y porque poseía y tener recuerdos y conocimientos de una vida anterior, incluida la comprensión de la energía, significa que lo que ellos no pueden hacer no significa que Oboro no pueda hacerlo. Eso es lo que lo hace único. En cuanto a cómo hacerlo, Lon tendrá que descubrirlo por sí mismo. Solo falta un año. Ir a otros mundos con espacio para crecer, y luego regresar. Oboro ya tenía una idea. Así como destrozó la comprensión del Nen de Netero, Bisky y otros, dominó el arte del Men, así otras energías y eso también es posible. Este talento le fue otorgado por su previsión en su vida anterior. Solo uno disponible. La voluntad suprema y el verdadero poder no consiste solo en el yo absoluto. En la tierra desolada, Oboro se sentó con las piernas cruzadas sobre el cadáver de Cambiugues. ¿Cómo podemos romper las barreras entre mundos, tal como su alma viajó desde la tierra? ¿Pedir un deseo? Lon levantó la cabeza y arqueó ligeramente las cejas. La imagen de Ayuka apareció en mi mente. Una Ayuka definitivamente no es suficiente, pero ¿qué pasa si hay un grupo? Capítulo 265. Quiero y las palabras del dios del árbol han indicado que existe en esta tierra la capacidad de trascender las limitaciones del tiempo y el espacio. Todo lo que Oboro podía pensar era, Nanika dentro del cuerpo de Ayuka. Uno de los 5 grandes desastres. Primero, con su fuerza actual, podría cumplir casi cualquier requisito para un deseo, ya sea autolesión o suicidio. Segundo, dado que Nanika, de la familia Zoldyck, aún es joven, debe haber Nanikas maduras en esta tierra, liberando, el poder de las reglas también se hará más fuerte. No puedes viajar a otros mundos por tu cuenta, debemos brindar asistencia. Además, según mi experiencia en este viaje en el tiempo, lo único capaz de romper las barreras es el alma. Además, ambos mundos son mutuamente, también hay diferencias. Al viajar de un mundo de nivel superior a uno de nivel inferior, las barreras son más débiles, lo que facilita el paso de las almas.
Pero, sí, atravesar un nivel superior del espacio probablemente reduciría significativamente la presión sobre el alma y la probabilidad de éxito del viaje, analizó Lon cuidadosamente. Luego se abrió el panel del sistema. El sistema mostró una interfaz confusa, que realizaba cálculos inteligentes basados en sus pensamientos. Como una red de pesca, era un pez que se escabulló en el río. Si fuera un mundo con un sistema de poder más fuerte y los agujeros en la red serían extremadamente pequeños. Incluso si su alma pudiera atravesar la red al otro lado, la integridad que podría preservar sería limitada y si fuera un mundo de nivel inferior, los agujeros en la red serían y será más grande y más fácil de atravesar. Habiendo experimentado ya la transmigración en esta vida, si tuviera que transmigrar de nuevo, lo mejor sería ir primero a un mundo de nivel inferior para verificar mi avance. Existe la posibilidad de una barrera espacio-temporal. De lo contrario y lo más probable es que fracase y desaparezca por completo en el torrente de dimensiones espacio-temporales. Además, debe protegerse. La capacidad de seguir recorriendo mundos es limitada. En los mundos de nivel inferior, el potencial de crecimiento es limitado, y el tiempo que se pasa allí también es breve. Además, hay que asegurarse de que algún día, para poder regresar al mundo de los cazadores. Por lo tanto, este primer mundo al que viajamos es extremadamente importante, primero, para comprobar la viabilidad del viaje espiritual. Segundo, como dijo el dios árbol, esto me permitiría comprender mejor la verdadera naturaleza de la voluntad suprema. En tercer lugar, ese mundo también necesita poseer abundantes atributos experimentales. Espero que funcione, murmuró para sí mismo. Un momento después, el sistema generó líneas de texto pequeño. ¿El alma pierde peso? Lon frunció el ceño. Según el análisis del sistema, Oboro es como un pez. Cuanto más pequeño es, mayor es la probabilidad de que pase por la red. De este modo, y sacrificar una parte de mi alma y para aumentar las probabilidades de éxito. Oboro lo comprendió al instante. Esto significa perder una parte del propio poder. Sin embargo, esto se puede mitigar redistribuyendo y reorganizando la energía limitada del alma. Entonces, su fuerza general podría no ser muy diferente. En general, es como una inversión. Es posible que tengas que renunciar a algunas cosas en las primeras etapas, pero los beneficios en el futuro serán enormes. Porque este mundo ya no puede contenerlo, y no puede ir a las profundidades del continente oscuro. Actualmente, el mundo del cazador carece de mapas para subir de nivel, lo que le impide derrotar a monstruos y ganar experiencia. La única manera de llenar este vacío es apoyarse en otras dimensiones. El sistema da una cifra del 70%. La probabilidad de éxito de que Oboro vuelva a viajar a un mundo de nivel inferior es muy alta. Sin embargo, si el objetivo es alcanzar un nivel superior en el mundo, la tasa de éxito es solo del 5%. Si el anfitrión puede viajar con éxito a un nuevo mundo, asegurando la capacidad de reencarnar en otras líneas de tiempo, el número de veces que el anfitrión viaja aumentará, las restricciones de la barrera espacio-temporal del anfitrión se debilitarán gradualmente, aumentando la probabilidad de regresar al mundo de los cazadores en el futuro. De lo contrario, incluso si el anfitrión logra viajar con éxito a través del tiempo esta vez, existe la posibilidad de que se pierda en la turbulencia del espacio-tiempo y nunca pueda regresar a este mundo. Por lo tanto, el mejor enfoque es comenzar desde un mundo de nivel inferior, ascender gradualmente a través de mundos con sistemas de poder similares y, finalmente, regresar a un nivel superior. Poco. Dijo Lon con voz profunda. La siguiente tarea es bastante sencilla, encuentra un gran número de personas como Nanika y contrólalas. Entonces, reduce la carga de tu alma y viaja ligero. La capacidad de ser transportado a otro mundo será rediseñada, siempre que se cumplan las condiciones para viajar. Suena complicado, pero para Oboro en este momento, no es más que una transformación de energía, muy simple. Al segundo siguiente, Oboro desató un mar de niebla fantasmal y transmitió la imagen y la información de Nanika a todos los espíritus, encuéntrenla. Cuando el sonido se desvaneció, las innumerables criaturas fantasmales se dispersaron en todas direcciones. De hecho, hay muchas formas de vida basadas en reglas en esta tierra, algunas de las cuales son mucho más poderosas que Nanika. Sin embargo, el poder de las reglas en la mayoría de las especies es limitado y tiene ciertas aplicaciones específicas. Las reglas impuestas por Nanika se presentan en forma de deseos, por lo que su alcance es muy amplio, lo que las hace relativamente más fáciles de aplicar. Fue para ayudar a Oboro que Oboro lo eligió como su objetivo.
Dado que implica viajes en el tiempo, el poder de las reglas idealmente debería ser aplicable a la dimensión espacio-tiempo. Muchas formas de vida basadas en reglas no están relacionadas con él. Zas. Oboro también se transformó en una forma de alma, disparándose directamente a través del aire y desapareciendo en el horizonte. Y... 6 meses después, Oboro se encontraba en una zona montañosa que parecía un valle, rodeado de grupos de hilos oscuros que parecían seres vivos. Vagando sin rumbo. Siguió haciendo un sonido como el croar incesante de las ranas en un estanque por la noche, produciendo ruidos mecánicos. Entidades dependientes del deseo, también conocidas como formas de vida basadas en gases. Oboro una vez sospechó que Nanika no era exactamente una forma de vida gaseosa, pero probablemente eso se debió a que esta forma de vida basada en reglas se había combinado con humanos. Nanika es una variante. Estas partículas primitivas de la Tierra aún no han evolucionado, pero sus capacidades aún están presentes. Estas formas de vida son capaces de sentir deseos y parasitar los cuerpos de otros seres vivos, formando una especie de organismo mutado como Nanika. Sin embargo, dado que el objeto de la fusión parásita no es una vida inteligente como un ser humano, todavía existen diferencias obvias. El punto más crucial es que su poder de reglas puede ser mejor liberado y utilizado a través del lenguaje humano, y por ende amplificado. Sin embargo, el polvo parásito dentro de otras especies carece de los canales y vías para liberar el poder de las reglas, por lo tanto, también refleja que los humanos, esto resalta la importancia de las clases en la secuencia evolutiva. Ya sea que lo llamemos parasitismo del alma o implantación espiritual, es esencialmente una combinación de energía y transmisión de genes que ha evolucionado con el tiempo. Si Ayuka se casa y tiene hijos, continuando el linaje, tal vez nazca una generación futura con las habilidades de Ae. Ya no es una división de voluntades. En este momento, todas las partículas de polvo están atrapadas aquí como prisioneras por la niebla fantasmal liberada de la oscuridad, incapaces de escapar. El tiempo se acaba, sin embargo, esta cantidad es suficiente. Si semejante poder de gobierno aún no es suficiente para empoderarse, si a eso le sumamos el aura especial que me permite trascender las barreras del espacio y el tiempo, entonces mi viaje termina aquí. Lon respiró profundamente. Planeaba dedicar los 6 meses restantes a transformar su alma. Pudo viajar desde la Tierra a un Terekisunter porque originalmente era solo el alma de una persona común y corriente, y por lo tanto, dentro de la red de la barrera del espacio-tiempo, era solo un pez pequeño que triunfó gracias a un poco de suerte, pero ahora, las cosas son diferentes. Aunque careces de genes humanos, y no posees las ventajas de Nanika, puedo permitirte aplicar las reglas. Mira fijamente el rostro, al frente, sombras de distintos tamaños levantaron lentamente sus brazos, con las palmas hacia todas las formas de vida gaseosas, apretando los puños. Con un fuerte estallido. La niebla fantasmal, ondulante y creciente, se elevó como un mar negro, cubriendo el cielo y, en un instante, engulló todo el polvo. Usando el alma como medio. Las formas de vida del imperio euroasiático casi no dependen del cuerpo físico. Su método de caza es propagarse como el gas, sigilosamente y sin ser detectado. Dormir. El hecho de que parasiten almas los hace muy acordes con las características de las almas. Toda la depresión parecía un charco lleno de tinta. Una asombrosa marea negra comenzó a encogerse y a unirse entre las montañas. Al final, todo el polvo se conectó mediante el poder del alma y se fusionó en uno. Frente a Oboro, apareció gradualmente una gigantesca nube negra de energía, parecida a un rostro humano gigante con rasgos faciales. Oboro mezcló innumerables bebidas espirituosas en él. Oboro, ¿puedes darme, tu cerebro? Una gigantesca nube de aire, semejante a un rostro humano, abrió su boca y emitió un zumbido ensordecedor y entrecortado. Su sonido resonó en todas direcciones. Y. Ella gritó el nombre de Oboro. Ciertamente. Lon sonrió levemente. Sin dudarlo, blandió la mano y se apuñaló en la sien. Sus dedos no solo le destrozaron el cráneo al instante, sino que también le abrieron la cabeza, dañó el tejido cerebral dentro del cráneo. Luego, con un movimiento de la otra mano, toda la cabeza fue cortada en un instante, rodó hasta el suelo y se dio vuelta. El cadáver sin cabeza de Oboro también cayó al suelo. Sin embargo, su energía vital no se disipó. Tan solo medio minuto después, con la regeneración de los vasos sanguíneos, la carne y los huesos, apareció una nueva cabeza. Se levantó nuevamente del suelo. Con sus habilidades actuales, ya no depende tanto de su cuerpo físico.
Su alma superaba con creces el Nen del más allá tal como lo entendían los usuarios de Nen en el mundo humano. Incluso había llegado a un punto en el que podía existir independientemente del cuerpo físico. Oboro y yo y quiero y tu y alma. Pero al segundo siguiente, la petición de hizo que la expresión de Lon cambiara ligeramente. Aunque fue la primera persona en pedir un deseo, y las condiciones le fueron impuestas, no fueron tan crueles, sin embargo, parece que sintió su deseo. Y usa esto para juzgar la magnitud del deseo. Existe cierta conexión entre las condiciones y los deseos. Bien. Él todavía no se negó. Solo menciona las almas, no todas las almas, hay una distinción aquí. Solo córtale un pedazo de alma. De todos modos se reducirá, y 15 minutos después, Oboro había cumplido todas las condiciones y finalmente pudo expresar su deseo. Quiero que mi alma pueda viajar libremente a través del tiempo y el espacio. Polvo. Después de una respuesta, toda la ladera de la montaña quedó instantáneamente envuelta en una deslumbrante luz blanca. Capítulo 266. Una partida silenciosa. La niebla fantasmal se dispersó y el polvo que se había acumulado se convirtió por completo en materia gaseosa, flotando en el aire. No murieron. Fue solo el deseo de Oboro que les hizo pagar un precio enorme. El instinto los impulsa a encontrar rápidamente un organismo huésped para parasitar. Oboro también sintió el poder que le había sido otorgado. La capacidad de viajar a través del tiempo y el espacio. Sin embargo, y sus habilidades eran demasiado débiles para algo tan simple como abrir la barrera entre dos mundos. Deliberadamente formuló su deseo como viaje libre en el tiempo, una demanda sin límites que maximizaría la explotación del poder de las reglas de es realmente imposible lograr eso. A continuación, utilizará el poder de las reglas que controla para mantener y amplificar las reglas de Aegis, aumentando así su capacidad para atravesar el mundo. Para que el poder de las reglas surta efecto, debe construirse una ecuación de reglas completa, incluyendo las condiciones que deben cumplirse. Es difícil producir un efecto sin ningún proceso de autoconsumo. Pero la voluntad que Oboro incorporó al poder de las reglas fue la estabilidad, nada más. Aunque el poder de las reglas no tiene efecto, mantener y complementar las habilidades que le otorga, incluso mejorando ligeramente su efectividad, es suficiente. Eso es suficiente. A este nivel, me temo, solo puede ser aleatorio, murmuró Oboro mientras evaluaba su propia condición. Este efecto ya es bastante bueno. Pensar que puedes elegir viajar a cualquier mundo en particular es simplemente una ilusión. Pensar que, con sus habilidades individuales únicamente, podría ignorar las barreras del espacio y el tiempo, es simplemente una quimera. Si él pudiera hacer eso, entonces personajes como el dios árbol y el rey demonio ya habrían abandonado el continente oscuro. La razón por la que Lon logró el éxito fue porque era un viajero en el tiempo. Su alma ya había pasado por el bautismo del viaje en el tiempo, lo que le otorgaba cierta adaptabilidad. Además, es decir, su dominio del alma, aunque el dios árbol es increíblemente poderoso y su control y dominio de la energía son inimaginables, cada uno tiene su propia experiencia, y puede que no sea más fuerte que él en la disciplina del alma. En cuanto al rey demonio, aunque también entiende el poder del alma, todavía es algo inferior a Oboro. Además, la propia alma del rey demonio carece de las características únicas de Oboro. Por lo tanto, solo Oboro puede hacer algo como viajar en el tiempo. Al menos por ahora, ese es el caso. Reducción del peso del alma, mi alma es tan poderosa ahora gracias a las bonificaciones numéricas de mis habilidades Nen, así que la mejor solución es, el método implica eliminar la armadura añadida, dejando solo la entidad anímica más auténtica y disipando la mayor parte de su energía vital. Antes de esto, es necesario liberar algo de poder del alma para que actúe como guardián y brinde protección. Una vez que el alma se divida, la fuerza se reducirá considerablemente, esta tierra sigue siendo muy peligrosa. Al fin y al cabo, todavía quedan 6 meses. Otra cosa es que, después de preservar la esencia del alma, deberíamos encontrar una manera de dejarnos una carta de triunfo utilizable para el próximo mundo. Mientras Lon hablaba, volutas de niebla negra emanaban de su cuerpo, solidificándose en varias entidades espirituales. No eran otros que el rey hormiga Meruem, Netero y Neferpitou. Te otorgaré las características de la vida del alma, pero después de que mi poder se desvanezca, tu tiempo en la tierra será limitado, simplemente, dependen de la energía del alma que proyecto para mantenerse, pero esta energía no tiene relación conmigo, como plantas sin raíces. Después de mi partida, será mejor que encuentren una forma de vida que puedan poseer o parasitar, de lo contrario, todos desaparecerán tarde o temprano. Miró los 3 cuerpos espirituales y dijo con calma.
Los 3 cuerpos fantasmales estaban llenos de un inmenso poder del alma, lo que los hacía parecer casi sólidos. Al principio, sus ojos estaban muy vacíos, pero a medida que hablaba, gradualmente brillaron con la luz de la sabiduría. Después de que terminó de hablar, los 3 espíritus se arrodillaron frente a Lon. Entonces Oboro comenzó a tomar medidas. Se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y comenzó a desprenderse de su propia alma. Este proceso es increíblemente doloroso, es insoportable para la gente común. Es como sostener una hoja de afeitar y raspar la carne de tu cuerpo poco a poco. Si se trata simplemente de absorción y crecimiento, de una integración perfecta, entonces, desprenderse de la propia esencia espiritual sería una tarea increíblemente vasta. Medio año no es suficiente. Varios años podrían no ser suficientes. Por suerte, las habilidades de Thresh, Sena y Echo utilizan puertas traseras, empleando medios, lo que se adquiere a través de intermediarios no es innato. Su habilidad Nen original era el tesoro del juego del soñador infinito. Cortó su propia alma una y otra vez, provocando que la carne y la sangre que habían sido alteradas por sus habilidades se debilitaran rápidamente y su energía vital disminuyera. Su conexión con los 3 espíritus, la comunicación entre sus conciencias, se estaba desvaneciendo lentamente, sin embargo, los 3 espíritus todavía lo protegían y no se habían ido. Abierto. Estas 3 almas pueden considerarse un regalo que Oboro dejó al mundo antes de sacrificarse y abandonar el continente oscuro. Son una especie de forma de vida que él personalmente alimentó. Medio mes después, la energía vital personal de Oboro cayó a un nivel sin precedentes. Ni siquiera es tan bueno como su nivel antes de ir al continente oscuro. En poco más de 10 días, perdió mucho peso, quedando en piel y huesos, y su rostro estaba completamente pálido. Chisporoteo, chisporoteo. Pero del aire frente a él provenían ruidos extraños, como si destellaran relámpagos. Uno tras otro, aparecieron en el aire bloques de datos coloridos que no se habían visto durante mucho tiempo. A medida que pasaba el tiempo, una sombra circular negra en el centro del bloque de datos emergió gradualmente, como dibujada por un pincel invisible. Cambió su apariencia. Botón de encendido. Botón de cara. Encendiendo, al escuchar las voces que habían estado ausentes durante tanto tiempo, Lon sonrió. Se redujo la carga con éxito. Ahora podemos comenzar el segundo paso. Utilizar las capacidades existentes para allanar el camino hacia el próximo mundo. El problema es que ya no tiene una comprensión clara de la energía del alma y ya no puede controlarla a voluntad. Afortunadamente, era un método que alguna vez poseímos, y aunque ahora lo hemos eliminado, aún conserva algo de experiencia y un poco de percepción. Solo puedo confiar en mi intuición. Encuentra una manera de integrar el tesoro del juego Endless Fantasy en tu propia alma. Puedes llevarlo contigo, en comparación con cuando viajó de la Tierra a este mundo, su alma ha ganado algo más. También es un regalo para él, ya que es un cazador a tiempo completo. En mi estado actual, no puedo crear ni diseñar un juego comparable a League of Legends, para viajar con éxito en el tiempo, cuanto más simple, mejor, cuanto más complejo, mejor. Si es demasiado complicado, la barrera espacio-temporal no lo permitirá. Como soy un usuario de habilidad de tipo materialización, entonces, jeje. Lon se quedó mirando el botón frontal, entrecerrando los ojos. Y el último día del año. Lon ha terminado completamente su trabajo. Listo. Hace tiempo que el sistema está abierto. Todas las calificaciones en el panel se han vuelto grises. Permaneció allí hasta que su alma fue liberada de su carga. Espero que algún día, en el futuro, regrese, para continuar este viaje inacabado. Oboro suspiró suavemente. No podía garantizar si sería capaz de viajar a través del tiempo con éxito. He hecho lo mejor que he podido, pero también es muy posible que mi alma se pierda completamente en la turbulencia temporal y perezca en algún mundo fragmentado. La voluntad suprema abarca muchos niveles. Al recordar mi recorrido a través del tiempo, parece que he estado buscando la voluntad personal, considerando el yo como la fuerza suprema y dominante. Pero, en sus propias palabras, es simplemente una manifestación de la voluntad suprema y Lon sonrió levemente. El ello al que se hace referencia es naturalmente el espíritu del árbol. Si tuvieras que calificarme, ¿qué puntuación me darías? Lon le dijo al sistema. En el panel apareció un número. 60 puntos. Apenas pasé, Lon negó con la cabeza. Entonces, ¿qué necesitaré para crecer, para realizarme, para representar mi voluntad, para representar la creencia que se origina en la Tierra? 2 palabras más aparecieron en el panel.
transmitiendo el legado. La voluntad de transmitir. De hecho, considerando todo lo que hizo en el mundo de All Round, a pesar de que cambió la dinámica de poder del mundo humano, incluida la situación de la Asociación de Cazadores, también está el inframundo. Pero en realidad, su influencia en el mundo humano es bastante limitada, su voluntad personal siempre ha estado ligada a la suya, en su cuerpo. Además, solo quiere hacerse más fuerte, a través de sus propias habilidades, dado que ese es el caso, esta voluntad no necesita ser transmitida o compartida. Está arraigada no había necesidad de transmitir el mensaje. Simplemente demostró su valía, nada más. Él solo quería demostrar su valía. En comparación, la voluntad de Nitero de continuar el legado tiene un impacto más profundo. Para decirlo sin rodeos, el mundo humano probablemente se encuentra en algún punto de su evolución, pero las generaciones futuras podrían recordar a Netero, pero, seguramente lo recordarán, sobre todo los cazadores. Aunque todo lo que Oboro hizo y lo que logró estuvo fuera del alcance de Netero, de alguna manera, los pensamientos y la voluntad del anciano se transmitirán de generación en generación. Ojalá siga mejor a lo largo del largo río de la historia. En cuanto a Oboro, un día será olvidada. Como dijo Netero de él, era un lobo solitario. Y como era un lobo solitario, era sin duda egocéntrico. La herencia es un asunto colectivo, y la voluntad de heredar es de hecho muy importante comparada con la voluntad individual. Entendido desde hace mucho tiempo. La herencia se refiere a la transmisión de una antorcha y las creencias que ésta sustenta. Oboro de hecho se enfrentó a discípulos, incluidos sus compañeros de equipo Kurapika, Menchi e incluso Gon. Sin embargo, a estas personas solo les enseñó a tener poder, pero no a tener pensamientos. Porque no es necesario, Oboro no necesita que cumplan ninguna voluntad ni responsabilidad, ni quiere cambiarlos. Lo que quiere lograr y alcanzar, lo puede hacer por sí solo, eso es suficiente. ¿Por qué confiar en otros cuando puedes hacerlo tú mismo? En cierto modo, su corazón está vacío. Transmitir la antorcha, requiere asumir responsabilidad, y nuestra perspectiva del mundo también debe cambiar desde el nivel individual, jeje, es bastante interesante y vale la pena intentarlo. Lo intentaré. Aunque siempre me he considerado fuerte, desde la perspectiva de la dimensión vital del dios árbol, sí que tengo deficiencias, este es el tiempo completo, el sistema de poder de cada mundo está inextricablemente ligado al corazón, incluso después de llegar al continente oscuro. Si el corazón se fortalece, quizás uno pueda crecer, la velocidad será aún más rápida y sus palabras se referían a mí. Si no entiendo realmente lo que representa la voluntad suprema, incluso si sigo haciéndome más fuerte y tampoco pueden evolucionar al nivel de dioses, murmuró mucho para sí mismo, tomó dos cosas que estaban junto a sus pies y las sostuvo en sus manos. Uno era una caja de cigarrillos vacía y el otro un diario. Es inevitable sentirse así cuando es mi primera vez viajando en el tiempo. Estoy muy nervioso y bajo mucha presión. En realidad, hay algo más maravilloso que el poder, que siempre ha estado a mi lado, pero desgraciadamente, nunca lo he sentido. Los sentimientos de Phil Lilly por él, esa mujer, que daría todo por él. Menki y los demás sentían un respeto y una admiración genuinos por él como líder de su equipo. Bisky, a quien le gusta discutir con él regularmente, también comparte con él una amistad absurda. Y luego está Netero, ese viejo y las muertes de Rita y Fant, la gente lo entiende, por lo que no les importa su frialdad y crueldad. Incluso podrían brindarle una mano en silencio, ayudándolo a caminar solo en su camino superior. Su comprensión de la fuerza es poder. Para algunos, su poder, es el resplandor que inadvertidamente emana de su cuerpo. Puede que haga calor, o puede que haga frío, los humanos, son verdaderamente criaturas que son a la vez simples y complejas. Lon sonrió con ironía. Miró hacia el cielo, pero no podía distinguir si su mirada estaba dirigida en dirección a la isla en el lago. Quizás, cuando regrese, lo hará incluso mejor que esta vez. Lo lamento. Murmuró algo aturdido. Después de que terminó de hablar, la luz en sus ojos se atenuó gradualmente. Su respiración se fue debilitando poco a poco y finalmente desapareció. Su cuerpo físico, murió en ese momento. En sus manos aún sostenía una pitillera y un cuaderno y las cicatrices que quedaron en su rostro y cuerpo nunca sanaron. A su lado, tres espíritus intercambiaron una mirada y, después de confirmar la muerte de Lon, instintivamente se giraron y se fueron. Ya no necesitan protección. Oboro, ya se fue. Solo quedó una cáscara vacía. Y
En las montañas silenciosas, pronto algunos pájaros comunes con alas negras, pequeñas formas de vida, olieron el olor de la muerte al igual que los pájaros. El Dao encontró su camino y aterrizó en el cuerpo de Oboro uno tras otro, sus picos afilados comenzaron a desgarrar carne y sangre humana, alimentándose frenéticamente. Absorber y digerir esa pequeña cantidad de energía residual en el cuerpo, capítulo 267. Su nombre. Continente oscuro. La zona por la que pasó Long, en un oasis más allá del desierto. Una figura humana paseaba por el denso bosque, sus ojos misteriosos ocultaban una intención feroz y las yemas de sus dedos movían constantemente las cartas del juego. Sangre roja y brillante fluía por la herida, pero él no le prestó atención. 100 metros más adelante a persona, un árbol estaba cubierto de exuberantes hojas verdes, meciéndose y revoloteando con el viento. Pero al momento siguiente, como si hubieran sido despertadas por el olor a sangre, todas las hojas se desprendieron repentinamente de las ramas y volaron hacia el humano herido. Todas ellas son pequeñas formas de vida únicas en el oasis, llamadas gusanos fantasma. No solo pueden transformarse en vegetación y mimetizarse con el entorno, sino que también requieren una percepción extremadamente sutil de la energía vital para detectarlos. Su existencia se debe a que sus cuerpos están cubiertos de una sustancia similar a una escama que puede incluso bloquear y proteger contra la energía espiritual. Los ecosistemas y las cadenas alimentarias de los oasis son mucho más aterradores que los de los desiertos y herirse y sangrar aquí equivale a quitarse la vida. Si no se trata pronto, atraerá a muchas cosas extrañas. Pero al hombre que paseaba por el bosque no le importó. Se quedó mirando el enjambre de insectos voladores, con una sonrisa malvada curvando sus labios. De inmediato, su intención asesina se reveló. Alzó el vuelo y se lanzó contra el enjambre de insectos, agitando las manos con furia y lanzando naipes afilados en todas direcciones. Puede disparar o transformarse en una cuchilla afilada para cortar y aniquilar a todas las criaturas desconocidas. Media hora después, la figura que había estado usando telequinesis para moverse entre los troncos de los árboles finalmente aterrizó. Fragmentos de restos de insectos, como copos de nieve, cayeron del cielo. La mirada previamente aguda del hombre de repente se suavizó, su cuerpo se desplomó y se desplomó en el suelo. La energía vital está desapareciendo rápidamente y antes de esto, ya había sufrido una herida mortal. Las heridas aparentemente menores en la superficie eran solo una parte de la lesión. Habiendo llegado hasta aquí, librar otra batalla feroz ya es el límite. Hisoka. En ese momento, Menchi y sus compañeros acababan de regresar al mundo humano. Hisoka encontró a Menchi, logró hacerla hablar y aprendió algunas cosas respecto a la situación de Oboro, aunque Menchi no dijo mucho, a Hisoka le bastó, había entrado ilegalmente al continente oscuro. Para cumplir la promesa hecha a Oboro. Menchi originalmente quería detenerlo porque Lon había dicho que a nadie se le permitía ingresar al continente oscuro nuevamente. Sin embargo, Menchi sabía de la relación entre Oboro y Hisoka, y dado su acuerdo, Menchi simplemente hizo la vista gorda. Haz la vista gorda. Además, Menchi creía que Hisoka no podría regresar con vida. Alguien como Hisoka nunca podría entender nada sobre el continente oscuro y cuando llegues allí, lo entenderás, nunca encontrarás al capitán. Estas fueron las últimas palabras que Menchi le dijo a Hisoka antes de irse. En realidad Menchi fue bastante educada. Tal vez pensó que Hisoka ni siquiera podría aterrizar y moriría en el área cercana a la costa, asesinado por esas grandes criaturas marinas. Mátalos. Tras haber experimentado el continente oscuro, Menki y sus dos compañeros adquirieron nuevos conocimientos y comprensión de la energía. Entonces, Menchi también podía ver que Hisoka era diferente de los demás. Escuché, aparentemente mató al hijo mayor de la familia Zoldyck, el llamado Iyumi. Con la sublimación de la voluntad personal, el poder del pensamiento, es decir, la energía vital, ha hecho un gran avance, pero eso es todo. Jeje, me engañaste, tú, ¿realmente me conoces bien? Hisoka yacía en el suelo, con una gran cantidad de sangre fluyendo debajo de él, manchando el suelo. Hisoka miró el cielo que ocasionalmente se asomaba a través de los huecos entre los árboles, murmurando para sí mismo. A Menchi no le importaba en absoluto la vida o la muerte de Hisoka, así que amablemente le mostró el mapa a Hisoka, primero un desierto, luego verde. Zou y Menki y los demás escaparon del desierto, y bajo la guía y protección de Oboro, no perdieron mucho tiempo. Pero desde que Hisoka pisó estas tierras, él mismo y no sé cuántos años han pasado, antes de que finalmente llegara al oasis.
Ahora estoy vivo gracias a unos suministros especiales de comida, que me ayudaron a sobrevivir a la letal. Cuando se enfrenta a un peligro, generalmente prefiere escapar en lugar de enfrentarlo. Encontrar un oasis ya es un golpe de suerte, según Menchi. En cuanto a la velocidad de viaje de Oboro, Oboro probablemente esté ahora a una distancia más allá de su imaginación, incluso si confía en algunos. La esperanza sostuvo la vida, pero no esperes encontrar esto último. La brecha es demasiado grande. Hisoka creía que había alcanzado la cima del poder en el mundo humano, pero, ahora, se dio cuenta de su propia insignificancia. Incluso con todo ese esfuerzo, por no hablar de Oboro, probablemente no pueda compararse con Netero y Byatt. Ryou tenía razón. A partir de cierto momento, la brecha entre ambos solo se ampliaría con el tiempo, hasta que, completó su camino de cultivación. El objetivo se ha perdido por completo. Hisoka levantó la mano con fuerza, sacó algo de su bolsillo, lo abrió lentamente y se lo metió en la boca. Es un trozo de chicle. Masticó lentamente y en menos de medio minuto, la frecuencia de sus movimientos orales se fue haciendo cada vez más lenta y debilitada, hasta que finalmente se detuvo. Sus ojos también perdieron su brillo. Y así, sin más, su vida terminó para siempre en ese segundo. Momentos después, atraídos por el olor de su sangre, algunas pequeñas formas de vida y todo tipo de criaturas extrañas aparecieron cerca. Se abalanzaron sobre su cuerpo. Y, un día, en otro rincón del continente, un hombre bajo de cabello negro está ayudando a un grupo de semihumanos, que se parecen a bestias mágicas, a preparar algún tipo de comida. Levantó un cono de piedra redondo con ambas manos y lo presionó una y otra vez sobre las criaturas apiladas en el pozo frente a él. Entre ellos había flores, hierbas, enredaderas y árboles, así como los cadáveres de numerosas criaturas. Bajo la fuerza aplastante de las herramientas de piedra, los restos de estas criaturas se aplastarían y sus cuerpos se filtrarían. La sangre, que era como un líquido, estaba mezclada con la vegetación rota. Este pozo profundo es como un caldero gigante. El hombre se quedó a un lado, trabajando junto a los subhumanos, claramente habiéndose integrado a la tribu. Giró la cabeza y vio a un niño semihumano que había abierto la boca y estaba sacando una púa con forma de aguja, luciendo bastante complacido consigo mismo. Aspiró lentamente el líquido del pozo. Energía vital. El hombre dejó sus herramientas y se secó el sudor de la frente. Si Oboro estuviera aquí, encontraría que la apariencia de esta persona es muy similar a la de Ginfrex y Gon. Así es, él es la persona que Oboro ha estado buscando todo el tiempo, Eastfrex. Sin embargo, y el continente oscuro es demasiado vasto. Incluso si lo hubiera alcanzado el nivel de soberano, todavía sería como encontrar una aguja en un pajar. Le tomó mucho tiempo descubrir exactamente el área controlada por el dios del árbol. En realidad, Eastfrex también estaba en esta área, pero entró por la puerta A, entrando en el territorio de cierto gobernante. Los dos podrían, en algún momento estuvimos muy cerca, pero casi no nos veíamos. Lo único que se puede decir es que no estábamos destinados a existir. Un semihumano se acercó y le habló a Eastfrex en un idioma extranjero. Eastfrex, sin embargo, pareció entender y sonrió mientras abría la boca para comunicarse con él. La estructura y el sistema de vida de este continente, incluida la civilización simple desarrollada por varios grupos étnicos, cada encuentro con él ha hecho que Oriente, Frex sintió una sensación de novedad y emoción, así que, aunque había estado lejos del mundo humano durante mucho tiempo, permaneció entusiasmado y no mostró signos de fatiga. Quería comprender este mundo rico y maravilloso. Por supuesto, también entendía la crueldad y las reglas del continente oscuro. Sin embargo, en comparación con el lado real, cree que la gloria de la vida creada por varios factores es más atractiva. Después de entrar por la puerta, estás en la ciudad. El ecosistema aquí es claramente diferente al del mundo exterior. La manifestación más evidente es la mayor cantidad de formas de vida inteligentes, ya sean subhumanos o monstruos. Después de hablar un rato, el semihumano de repente se giró y se fue, pero después de un rato, regresó con una losa de piedra en la mano. Señaló el retrato en la losa de piedra y luego lo señaló a él. Eastfrex lo miró y se sobresaltó de inmediato. Aunque las tallas en la losa de piedra son bastante toscas, la información que transmiten es bastante clara. Entre el cielo y la tierra, una pequeña figura se erguía sobre el cuerpo de una enorme serpiente, mientras innumerables rayos caían del cielo y la lluvia flotaba en el aire. Los objetos con forma de puntos, según explicó la raza subhumana, eran almas. Dos criaturas aterradoras lucharon, y el hombrecito fue el que finalmente salió victorioso.
Los humanos y humanos de la isla en el lago. El subhumano le preguntó a Eastfrex si reconocía la figura en la pintura de piedra. Eastfrex estaba conmocionado. Alguien había pisado el continente oscuro antes que él, o mejor dicho, ¿podría vivir aquí una raza humana de sangre pura? ¿Tenían los ancestros humanos su propio territorio en el continente oscuro? Según los subhumanos, esto sucedió hace 100 años, cuando un humano mató a un gobernante de cierto continente, tal como en las leyendas. ¿Se extendió entre ellos? ¿Los humanos hace 100 años? East Fortune no lo podía creer. En el continente oscuro, todo es posible. Justo cuando Eastfrex pensó que este era el antepasado de la humanidad y no había participado en la evolución, el semihumano murmuró algunas palabras más. Incluso hizo un gesto con las manos. Esto dejó a East Fortune atónito. Este último se refiere al hombrecito que llegó en barca desde el lago y es extremadamente aterrador, es el dueño del alma y de la vida. Luego señaló otra pequeña talla en la losa de piedra, que representaba una escena de humanos reuniéndose con deidades. Criaturas poderosas, incluido el rey demonio, estaban arrodillados a su alrededor. Fortuna del Este. Al final, el semihumano se detuvo por un momento y luego intentó pronunciar un nombre en forma humana. Un monosílabo. Brumoso. Capítulo 268. El samurái enfermo. Viaje en el tiempo. La sensación de romper las barreras del tiempo y el espacio es como tener un sueño. Fue solo una pesadilla. Varios fragmentos dimensionales fueron introducidos a la fuerza en el cerebro, brillando como una linterna giratoria. Durante este tiempo aparecieron varias imágenes, algunas buenas y otras malas. Es como si Oboro estuviera al mismo tiempo inmerso en ello y separado de ello. Su alma, dentro del sueño, podía percibir todo claramente, sintiéndolo todo muy real. Pero está fuera de nuestro control, tortura, dolor. Y no pudo despertar. Poco a poco, Oboro aprendió a aceptar y dejar que su alma vagara libremente. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero a medida que su conciencia comenzó a desvanecerse, intentó innumerables veces abrir los ojos y, finalmente, se produjo una sensación real. Retroalimentación de fuerza. Lo logró. Abrió los ojos, me desperté. Y, al despertar, lo primero que olió Oboro fue un olor penetrante y ahumado que le perforó las fosas nasales. Es un poco picante. La parte superior de mi cuerpo está fría, pero la inferior está caliente. Porque estaba cubierto con una manta y yacía en el sofá de madera, con las tablas de madera del techo sobre su cabeza. Esta es una habitación / sala muy única. Funcionó. Ella murmuró algo mientras dormía, se incorporó apoyándose en sus manos y se sentó. Mirando a mi alrededor, descubrí que la decoración interior y el mobiliario eran típicos del estilo japonés, había un estante de madera a un lado, en el que colgaba una túnica de samurái. También hay varias espadas samuráis en la pared. En el centro mismo de la sala cuelga un pergamino de caligrafía enmarcado, que es el carácter Wu, que significa artes marciales, escrito con un pincel. Había una estufa de carbón al costado. Un mal presentimiento se apoderó del corazón de Long. Se estabilizó y rápidamente buscó en su mente cualquier recuerdo restante, tratando de integrarlos en el fondo de este cuerpo. Claramente esta persona está muerta, de lo contrario su alma no podría apoderarse de su cuerpo. El cuerpo debilitado también envió señales. ¡Qué horror! Después de un rato, Lon volvió a abrir los párpados cerrados y no pudo evitar quejarse. Aunque fue un viaje desde un mundo con un sistema de poder de alto nivel a uno de bajo nivel, la diferencia era demasiado grande. Lo más importante es que tenía un buen plan, incluso en un mundo inferior, quería algún día regresar a Unter X Unter y lograr su objetivo de conquistar el continente oscuro. Por lo tanto, incluso en un mundo inferior, además de probar su voluntad, intentaría hacer todo lo posible para saquear recursos que le beneficiaran. Fuente. O mejor dicho, después de descender de un mundo de alto nivel a uno de nivel inferior, durante el viaje de regreso, sin importar cuántos mundos experimente, lo mejor es acumular recursos, enriquece tus propias fuerzas y medios. De mayor a menor, debido a la naturaleza especial de la barrera espacio-temporal, necesita reducir su carga. Pero ir de abajo hacia arriba es un viaje creciente y opuesto. Incluso en mundos inferiores, en ciertas dimensiones especiales, todavía existen algunos recursos increíblemente poderosos, que tienden hacia un determinado entorno, sin embargo, como no puede especificar un punto de cruce y solo puede aterrizar al azar, esto es algo que no se puede controlar.
Pero para su total sorpresa, llegó a un mundo donde los recursos eran prácticamente inexistentes para él. Hay recursos aquí, pero son de poco valor para él. Eso solo estaría bien, pero para este mundo, a los heredados también les resultará difícil enraizar, porque son completamente diferentes, diferentes voluntades heredadas ya han marcado el tono de este mundo. No hay espacio para nada más y Lon se dio una palmada en la frente. Es probable que a su alma le resulte difícil viajar en el tiempo. Tomará algún tiempo estabilizarlo. Las pérdidas son demasiado grandes. Se levantó tambaleándose, se vistió con ropa sencilla y caminó hacia el frente para abrir la puerta. De repente, una ráfaga de aire frío, cargada de copos de nieve, irrumpió en la habitación. Fuera de la puerta había una mansión, bastante grande en superficie. En ese momento, caía una fuerte nevada, el mundo estaba cubierto por un manto blanco. Mi señor, ¿por qué está levantado? Al escuchar la conmoción, dos sirvientas salieron corriendo de la habitación contigua, con los ojos llenos de sorpresa y preocupación. Mi señor, aún no está completamente recuperado, no debe resfriarse. Una de las mujeres ofreció algunas palabras de consejo. Oboro los miró a ambos y dijo con calma. De ahora en adelante, ya no me llamaré Musashirou, sino Oboro. ¿Adulto? Las dos criadas quedaron atónitas. Luego intercambiaron una mirada, hicieron una reverencia y respondieron. Sí. Abre la puerta, quiero ver nieve. Con esto, Lon se dio la vuelta, regresó a la casa y se sentó con las piernas cruzadas junto a la chimenea. Los antecedentes y las circunstancias familiares de este cuerpo son mucho mejores que los de un cazador a tiempo completo. Era huérfano durante su etapa como cazador a tiempo completo, incluso después de convertirse en usuario de Nen. Después de eso, para ganar impulso, primero hay que encontrar la manera de ganar dinero. Pero en esta vida, parece que, no hay necesidad de preocuparse por los problemas financieros. Pero, lo más problemático es, este cuerpo. Al pasar de un mundo a otro, tu poder se asimila. Dicho sin rodeos, algunas técnicas de otros mundos simplemente no tienen las condiciones ni la energía para soportarlas y liberarlas aquí. Después de todo, es solo un mundo de nivel inferior, incompatible con el poder de los mundos de nivel superior. En otras palabras, algunas técnicas de artes marciales aún se pueden usar, pero su poder se reducirá considerablemente. Además, los efectos de los ejercicios de respiración son mucho menores que antes. Este cuerpo está en fase terminal. Ya era una llama de vela. Incluso si su alma lo sustentara temporalmente, moriría si no encontraba una manera de resolver la situación, simplemente confiando en vomitar. Es imposible reparar mi constitución a través de métodos como tomar suplementos o fortalecer mi cuerpo, el tiempo parece acabarse. Se quedó mirando fijamente las chispas que salían de la estufa, perdido en sus pensamientos. Sistema. Después de un momento, apareció el panel del sistema. Anfitrión. Oboro. Edad. 20. Identidad. Noble samurái. Evaluación general de atributos. Persona común. Habilidades. Camisa de hierro, dedo bajra, pisar, puño divino, golpe de punto de acupuntura, manipulación del pulso, se puede usar. Lo miré por un largo rato. Debido a las limitaciones de poder del mundo inferior, cierta energía más allá de lo que este mundo puede manifestar está congelada. Debido a mi alma, mi habilidad aún pertenece al nivel divino, pero desafortunadamente, mi fuerza es demasiado débil, porque mi condición física es muy pobre. No, el método, después de todo, es solo una transferencia del alma, no una transferencia del cuerpo junto con el alma, dijo Oboro. Actualmente es un jugador cuyas habilidades están al máximo, pero cuyo nivel es 0 y que no tiene atributos. El tesoro del juego de los fantasiosos infinitos se está abriendo, por favor, espere durante el proceso de actualización. De repente, la interfaz del sistema cambió. Un sonido familiar resonó en la mente de Oboro. Antes de transmigrar, combinó su habilidad Nen con el sistema para evitar separarse de la barrera espacio-temporal, ya que el sistema en sí viajó con él y forma parte de su alma. Esto permite que el sistema gane más funcionalidad. Conexión exitosa, dispositivo encendido. Entonces, apareció la interfaz de una bolsa de almacenamiento. Al observar los artículos en los pequeños cuadrados del interior, Lon sonrió. Después de comprobarlo, apagó el sistema. Golpeó suavemente el suelo con los dedos y susurró. Primero tenemos que encontrar una manera de deshacernos de este pesado cuerpo, el final del período Edo, ya casi, es hora, parece que primero necesito conseguir esa sangre, y luego, encontrar el lirio araña azul.
Aunque no estoy del todo satisfecho con este mundo, ya que estoy aquí, bien podría aprovechar este viaje y pasear un poco. Veamos si todavía hay terreno fértil aquí para nutrir un testamento. Capítulo 269. Encontrando algo de diversión. Al día siguiente, por las calles cubiertas de una espesa nieve, Ryou, vestido de samurái, paseaba. Las miradas de los transeúntes estaban llenas de asombro y miedo. A finales del período Edo, el honor de los samuráis no era tan importante como durante el apogeo del shogunato, pero la gente común aún lo respetaba. Aquí, un samurái es sinónimo de un noble. Además, la identidad de Oboro no es sencilla. El hecho de que viva solo en una mansión tan grande no se debe solo a su condición de samurái, sino también a su condición de magistrado. Los ministros pueden ser vistos como funcionarios gubernamentales de alto rango, con gran poder e influencia. Algunos samuráis que pasaban se inclinaban y presentaban sus respetos a Oboro. Algunos de ellos también se adhirieron al principio de unidad de propósito, lo que significaba mantener la seguridad urbana, de forma similar a los agentes de policía de generaciones posteriores. Este es Demon Slayer. El lugar donde se quedó fue el distrito de Yougo. Un lugar famoso por sus placeres románticos y sus juergas. Oboro no llevaba espada ni acompañante. Simplemente se apoyaba en un bastón y vestía un pesado aori. Tuvo que detenerse a descansar un rato después de caminar una corta distancia. El viento frío se mezcló con el aire y entró en sus pulmones, palideciendo aún más su rostro. Este cuerpo, realmente es, Lon negó con la cabeza. Luego miró hacia arriba y vio las casas bajas y delgadas de madera que lo rodeaban. La razón por la que Yukaku es famoso en el mundo de Demon Slayer es naturalmente porque es una parte importante de la historia. Es decir, la escena donde Tanjiro, junto con el Ashira del sonido, mata de Gyutaro y a su hermana. Personalmente creo que esta parte de la historia es bastante sobresaliente, al menos desde la perspectiva de la presentación del anime. Adulto y en ese momento, una grieta se abrió levemente en una casa prefabricada cercana y una mujer, apenas vestida, se arrancó deliberadamente su largo vestido remendado. Ella reveló sus hombros desnudos y, después de dudar por un largo tiempo, le lanzó una mirada coqueta con ojos tímidos. El significado no podría ser más claro. Lon le sonrió levemente. Siga adelante. Si fuera un trabajo de tiempo completo, probablemente ni siquiera la miraría, e incluso podría asustarla con solo una mirada. Pero después de experimentar el mundo anterior, especialmente al dejar el trabajo de tiempo completo, recordar el pasado hizo que Lon entendiera algunas cosas. Sobre su yo anterior, estaba demasiado tenso, constantemente preocupado y temeroso, y mi mente estaba completamente concentrada en la búsqueda del poder. De hecho, no apreciaba mucho el mundo de Hunter x Hunter. ¿Y Jirá? Por el poder, renunció, demasiado. La fuerza es importante, pero no hay que ignorar el paisaje a lo largo del camino. Probablemente sea mejor relajarse un poco. Mientras la mujer lo veía alejarse, una mirada de arrepentimiento cruzó sus ojos. Podía notar que este hombre era de naturaleza gentil. Si lograba ganarse su favor, tal vez, están pasando por tiempos realmente difíciles. Después de deambular por un rato, Lon no pudo evitar suspirar. El nivel más bajo de la zona en el país es en realidad un barrio marginal. En pleno invierno, la mayoría de la gente vive en sencillas chozas de madera, pequeñas y con poco aislamiento. La mayoría solo viste una fina prenda de lino, y muchos niños caminan descalzos sobre la nieve. Es raro ver a alguien vestido con ropa elegante. Cuando apareció aquí, el estilo de su ropa y su atuendo por sí solos eran suficientes para hacer que la gente dudara y no se atreviera a acercarse. La mayoría de los samuráis que podían venir aquí eran en realidad miembros de clanes, y algunos incluso eran ronin. Aunque los samuráis eran respetados, el ambiente social se había deteriorado y ahora estaban divididos en diferentes clases. La gente verdaderamente rica y capaz irá a verdaderos distritos de luz roja para entretenerse, no a lugares como este. Una época y un entorno completamente diferentes. Transmite una sensación, completamente opuesta a Hunter x Hunter. Oboro se detuvo en seco, mirando hacia adelante. Un hombre borracho vendió a su hija a una madame de burdel muy maquillada y, por mucho que su hija llorara y suplicara, el padre permaneció impasible. En lugar de eso, tomó rápidamente el dinero y se fue. Ni siquiera miraron hacia atrás. La señora vio a Lon, hizo una rápida reverencia y le dedicó una sonrisa aduladora. Luego vagó de casa en casa llevándose consigo a muchas muchachas. El aire de los barrios de recreo estaba impregnado de la mugre y la sofisticación de la zona, que también infectaba a muchos otros lugares.
Esto también demostraba que el período Edo estaba llegando a su fin y que el mundo estaba en decadencia. Debido a la crisis económica, el shogunato estaba llegando a su fin. Este barrio pobre es bastante grande. Dada la condición física actual de Lon, sería un gran logro si pudiera caminar incluso unas pocas cuadras con este clima. Simplemente no hay manera de verlo todo. Simplemente salió para aclarar sus ideas y, además, para aprender más sobre el mundo. Al cabo de un rato, cuando llegó a la bifurcación del final de la calle, varios portadores de sillas de manos lo estaban esperando desde hacía mucho tiempo. 4 personas en una silla de manos. Estas sillas de manos eran cuadradas y muy estrechas, utilizadas principalmente por familias adineradas y solo podían acomodar a una persona. De hecho, el trasfondo de este mundo es similar al de la Tierra, pero completamente diferente al de Full Time Master. Jeje, y Lon sonrió de nuevo. La ventaja de viajar en el tiempo es que, sin importar a qué mundo vayas, inconscientemente compararás diferentes aspectos. Los portadores del palanquín descendieron de la silla de manos para darle la bienvenida a Lon. Hizo una larga pausa y luego se giró para mirar a un niño que estaba a unos metros de distancia y que lo había estado siguiendo durante mucho tiempo, y el niño también estaba descalzo y tenía el cabello despeinado. Luan, al verlo mirarlo, evitó su mirada con miedo. Siguió a Lon un buen rato, queriendo hablar y dar un paso al frente varias veces, pero al final retrocedió cada vez. Estas personas que viven en lo más bajo de la sociedad, incluso los niños, son muy perceptivos. Le saludó con la mano durante mucho tiempo. El niño se acercó tímidamente. ¿Cómo te llamas? Lon hizo una pregunta. Le informo que mi nombre es Zechuan. El niño tragó saliva con dificultad. ¿Sabías que, aquí hay familias con apellido de prostituta? El niño meneó la cabeza. Lon no hizo más preguntas, sacó un billete de su manga y se lo entregó. Los ojos del niño se iluminaron y extendió la mano para tomarlo, asintiendo repetidamente en agradecimiento. Lon notó que algunos adultos de baja estofa cerca, cuyos ojos brillaban con codicia al presenciar esta escena, le dio unas palmaditas en la cabeza a Zechuan. Originalmente, el tono suave de repente se volvió frío. Un hombre común es inocente, pero poseer un tesoro es un crimen. Necesitas dinero, pero necesitas protegerlo aún más. Volveré y espero que todavía estés vivo entonces. Después de decir esto, Lon se subió a la silla de manos. Los portadores de las sillas de manos gritaron al unísono y se alejaron gradualmente en la distancia. El muchacho apretó fuertemente las monedas en su mano e hizo una profunda reverencia al palanquín que se alejaba. Entonces, al ver que los adultos se acercaban, el niño apretó los dientes y salió corriendo. Y... tos, 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 dentro de la silla de manos, Lon comenzó a toser incontrolablemente nuevamente. Estaba demasiado débil. Es una persona completamente enfermiza. Lo intentó, pero no se atrevió a practicar artes marciales ni a hacer ningún ejercicio, porque su base física era demasiado débil. Incluso el más mínimo intento de mejorarla, le costaría la vida. Es posible que no esté garantizado. Lon estaba un poco molesto. Hay muchos personajes enfermizos en Demon Slayer, Muzan y Rui son ejemplos, y nunca pensé que me uniría a ellos ahora. Usar sus almas a la fuerza para contenerlos no es una solución, y tampoco podemos estar seguros de si el hermano y la hermana nacieron durante este periodo. Tendremos que esperar a que llegue el sexto doma de la luna superior. ¿Quién sabe cuándo será eso? Quizás debería convertirme en demonio primero y quiero intentarlo, incluso dejando de lado la posibilidad de escapar de la luz del sol con el lirio araña azul. Solo con mi alma actual, ¿podré resistir la maldición de tu sangre y Muzan? Se rió mucho. A pesar de que su alma se había debilitado a un nivel muy bajo, Oboro quería probar qué tan fuerte era la voluntad de Muzan. Como es un mundo humilde, no hay mucha diversión, así que busquemos nuestra propia diversión. Después de convertirse en demonio, uno no puede desobedecer la voluntad de Muzan, ni tampoco puede pronunciar su nombre, de lo contrario él lo notará. Oboro estaba muy interesado en esta restricción. Miró la sangre de Muzan, preguntándose si podría controlarlo. Esto también nos da una idea de cuán fuerte es la voluntad de Muzan. En el juego, me encontré con muchísimas personas poderosas de todo tipo. Quienes podían convertirse en usuarios de Nen de primer nivel eran personas con una fuerza de voluntad excepcional. Entonces, ¿cómo se compara Muzan con este mundo? Capítulo 270. El clan de la cocina adulto. Media hora después, Lon salió de la silla de manos y regresó a la mansión. 2 criadas los esperaban desde hacía mucho tiempo y los saludaron con reverencias. Uno de ellos se adelantó inmediatamente para ayudarlo a levantarse.
Lady Ayashi ha llegado, dijo la criada suavemente. Bien. Uase Daisuke es un funcionario de alto rango en la oficina del magistrado y también subordinado de Oboro. Vale la pena señalar que durante esta era, la mayoría de los puestos en la burocracia del shogunato todavía eran hereditarios, lo que significa que, mientras un anciano de la familia ocupara un alto cargo, así que, incluso si el descendiente es incompetente, hay una alta probabilidad de que suba al trono, lo que también revela la corrupción y el caos dentro del shogunato. El cuerpo que Oboro poseía era frágil y enfermizo desde la infancia, y hubo tratos turbios involucrados en su conversión en samurái. Si no fuera por las conexiones de sus antepasados, ¿cómo pudo haber alcanzado tal estatus y permanecer tan joven? Adulto y, con la ayuda de una criada, Oboro salió al camino barrido y entró al patio. También vieron a dos guerreros arrodillados en el salón principal. Los funcionarios de la oficina del magistrado vestían y llevaban ropas diferentes a las de los samuráis comunes. Al oír la voz, los dos giraron la cabeza y, al ver a Lon, inmediatamente se inclinaron y lo saludaron respetuosamente. ¿Hay noticias? Oboro se quitó el aori y se sentó con las piernas cruzadas junto al fuego. Una sirvienta le ofreció una taza de té caliente. Señor, hemos revisado los archivos de casos en el área de Youbu en los últimos años y descubrimos que efectivamente ocurrieron algunas muertes extrañas, pero todas han sido cerradas. Además, ha pasado mucho tiempo, y ahora, dijo con cautela el hombre de mediana edad arrodillado a la izquierda, Daisuke Wasabe. Antes de que pudiera terminar de hablar, vio que Lon levantaba la mano. No me refería a eso y me refería al clan Kamado que te pedí que encontrarás. Los encontré y, de hecho, están en la montaña Omodo Amatori, ganándose la vida vendiendo carbón. El actual cabeza de familia se llama Kamado Tanpei, está casado y tiene un hijo Iwaseda. Daisuke informó rápidamente. Lon asintió. Parece que el clan Zaomen ha estado escondido en las montañas y nunca se ha movido. Tras la muerte de Yoriichi, Muzan masacró a todos los espadachines y sus linajes que conocían la técnica de la respiración solar. Nunca imaginó que la técnica sería continuada por un linaje plebeyo. Lógicamente, con un linaje con la voluntad de seguir, los espadachines que practicaban la respiración solar eventualmente surgirían para aniquilar demonios, convirtiéndose en miembros del cuerpo de cazadores de demonios. Muzan nunca podría haber imaginado que el legado de respiración solar aún existía. El aislamiento del clan Kamado era, en cierto modo, una forma de evitar los ojos de Muzan. Había una razón por la que los descendientes de Muzan pudieron ir al monte Kumotori y masacrar a la familia de Tanjiro Kamado. Con el clan Kamado alrededor, ninguno de los demonios que pudieran vagar cerca del monte Kumotri ha sobrevivido, no importa lo bien que se escondan, con el tiempo, definitivamente, para llamar la atención. Además, a través de la correspondencia con el shogunato, he obtenido información sobre ciertos lugares remotos o épocas pasadas. En esta zona, antiguamente se alzaba el llamado Santuario Kamado, un lugar de culto para algunos lugareños, relacionado con el fuego. En cuanto a sus orígenes y ahora son imposibles de rastrear. Pero este dios y el santuario parece no tener conexión con la familia Kamado. Más bien, parece haber sido dejado por un antepasado de alguna época por capricho, para alejar el mal y traer la paz. Sin embargo, el santuario ya no existe y muy poca gente sabe de su existencia y Zhao Dao continuó. ¿Desapareció repentinamente en algún momento de los últimos cientos de años? Lon tomó un sorbo de té y preguntó. Sí. El primero levantó la vista y lo miró. Después de charlar un rato, Waseda Daisuke se levantó y se fue con otra persona. Después de salir de la residencia de Oboro, la comitiva se giró para contemplar la magnífica villa y preguntó. Señor Ayase, ¿quién es esta persona y por qué? Nunca lo había visto antes en la oficina del magistrado Y. Mentir. Zhao Dao se llevó un dedo a los labios, indicando que bajara la voz. Una rama colateral del shogunato. Luego miró a su alrededor y respondió en voz baja. Al oír esto, la expresión de este último cambió ligeramente. Y se frotó los dedos junto al fuego. Su mirada era tranquila. Como era de esperar, el shogunato siempre había sabido sobre los demonios. Sin embargo, en comparación con una organización masiva como el shogunato, los demonios eran demasiado pocos en número y demasiado pocos en la cantidad de problemas que podían causar. Los políticos y burócratas están ávidos de la tendencia general del mundo. No se tomaron en absoluto a pecho un asunto tan trivial. Además, la familia Ubuyashiki, a través de su larga historia de operaciones y conexiones, ha podido extender su alcance al gobierno.
De lo contrario, el cuerpo de cazadores de demonios no tendría tal poder, capaz de detectar dónde aparecen los demonios y dónde ocurren problemas. Bueno, y Lon dejó escapar un suspiro. A diferencia de Hunter x Hunter, en el mundo de The King of Fighters, los usuarios de Nen, las pandillas y otras fuerzas, cualquiera de ellas, pueden traer caos al mundo. Ha producido un impacto y unos cambios tremendos. Esto es algo que no se puede hacer en Demon Slayer, para decirlo sin rodeos, tanto los demonios creados por Muzan como el poder del cuerpo de cazadores de demonios reunido por el clan Uyashiki son parte del contexto más amplio de este mundo. Incluso si una sola pieza causa una gran conmoción, su impacto será limitado. Es un complemento dentro del contexto global. Cada uno hace lo suyo. El mundo de Full Time Master es un telón de fondo creado por estas fuerzas y personajes, una civilización que continuó espontáneamente después de que la humanidad huyó a una isla en el lago, y solo entonces poseyó, tenemos todo. Este mundo no evolucionó a partir de fantasmas y espadachines. Entonces, no importa cuántos problemas causen, no pueden derribar el Jeju, un concepto que abarca la estructura general y la estructura general, del mundo. Prepárense, vamos al monte Kumotori. Lon dio las instrucciones. Sí. La mujer que le atendió se sobresaltó, pero después de pensarlo un momento, aceptó. La condición física actual de Lon no puede soportar los rigores de un largo viaje. Pero quería conocer a Tanpei Kamado, el antepasado de Tanjiro Kamado, y experimentar la técnica de la respiración solar, este método de respiración primitivo. En cuanto a la respiración, Oboro lo entiende muy bien. Es un experto en técnicas de respiración. Yori y Chitsuji unieron la cima del poder en este mundo. El poder que dejó atrás, con solo observarlo, Oboro podía derrotar fácilmente a Demon Slayer. Definiendo el sistema de poder de este mundo. En otras palabras, dado el nivel de poder de este mundo, ¿cuál es el límite absoluto? Aunque Yoriichi estaba en la cima de su poder de combate, su fuerza puede no haber alcanzado los límites de este mundo, la nieve no había parado esa tarde. Luego, varios portadores de sillas de manos llevaron las sillas de manos y partieron nuevamente a pie hacia la montaña Yunku. La criada cerró la puerta con llave. Caminaron juntos con los portadores de la silla de manos. En aquella época, la mayoría de los altos funcionarios y nobles viajaban en tropel de esta manera. Una de las criadas llevaba una moneda real en la mano. El llamado gobi se refiere a un recipiente del que cuelgan muchas hojas de papel blanco. Generalmente se usaba para ofrendar a los dioses y también tenía la función de ahuyentar a los malos espíritus. Balancearlo mientras caminas es una forma de decir que tengas un buen viaje. Esto también demuestra que entre la gente común siempre han existido rumores y leyendas sobre fantasmas. Llevar un gonei, un tipo de sombrero japonés, es más bien un consuelo psicológico, una forma de tener la esperanza de no encontrarse con ningún demonio. El monte Yunku estaba bastante lejos del área de Yuguo, y dada la escasez de recursos en ese momento, el viaje del grupo a pie tardará al menos medio mes en llegar. A lo largo del camino viajaron y se detuvieron con frecuencia, descansando brevemente en cada pueblo antes de partir nuevamente. Gracias a esto, Oboro también adquirió una comprensión de la atmósfera cultural del mundo. En este momento crítico, la inacción del gobierno ha conducido a una pobreza generalizada y al caos, mientras la clase alta se entrega a la extravagancia, la clase baja sufre hambruna y lucha por encontrar lo suficiente para comer. Es prácticamente un caldo de cultivo natural para los demonios. No es de extrañar que el culto al paraíso eterno de Doma haya podido persistir durante tanto tiempo. Al igual que Archihojima, donde nació Banari, el pilar serpiente, también lo es la familia Iguro, a la que pertenece. La razón para adorar a los fantasmas es que este mundo les proporciona un espacio amplio y grande para sobrevivir. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo, por favor apóyenme en mi segundo canal. Novelcrack 2 y en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela. Si tienen alguna novela en especial que quieran escuchar, me lo dejan en los comentarios para estar atento, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.